¿Cómo andas, Débora? ¿Todo Muy bien? bien, Buenas muy noches bien, a todos. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros en Living in America. Bueno, programón, tenemos mucho hoy. Pero lamentamos tener que decir que es una semana... Entramos en la peor semana, definitivamente. Entramos en la peor semana. Y una semana que el sábado tendrá Alberto Fernández informando que dan o tiran para atrás la flexibilización. O sea, es la peor semana, definitivamente. Bueno, vos fíjate que en este momento está el presidente Alberto Fernández en Olivos, reunido con parte de su gabinete, fundamentalmente el equipo económico, una semana clave por el tema deuda, pero también revisando los números que le da el Ministerio de Salud para ver qué se hace o qué se anuncia el 24 de mayo cuando venza esta nueva etapa de cuarentena que cada 2 semanas renueva el gobierno nacional. La verdad que fue una semana difícil desde el punto de vista político también. Muchos intendentes pidiéndole al gobernador Axel Kicillof que hable con Rodríguez Larreta por la flexibilización de la ciudad de Buenos Aires. Te cuento, mira, justo antes de entrar al aire estaba hablando con un intendente. Ahí hay cierta preocupación por parte de Alberto Fernández, por parte del Ejecutivo, del presidente, porque sostiene o cree que en este trabajo en conjunto tienen que, no sé si la palabra es cuidarlo a Larreta, pero no entregarlo a los leones. O sea, entiende que es un trabajo en conjunto y que lo que ha pasado con algunos intendentes rompiéndolo en pedazos a Larreta no es el camino. Bueno, hubo algunos que encabezaron, ¿no es cierto?, esas protestas, no sé, desde Mayra Mendoza de Quilmes, Fernando Grey de Esteban Echeverría, también Menéndez, diciendo, bueno, no pueden flexibilizar en la ciudad, porque ellos hacen, ¿qué cuenta están haciendo? Mira, en la ciudad de Buenos Aires más o menos entran en tiempos normales casi 3 millones de trabajadores, acaba, de los cuales el 48% viene de la provincia de Buenos Aires. Entonces lo que ellos ven es que esta flexibilización de trabajadores no esenciales que hizo Larreta, ¿los intendentes? Los intendentes de la provincia de Buenos Aires dicen, bueno, no puede ser que estén yendo a la capital federal a trabajar. Pero los números que tenían, pasa que ese contagio o ese número que subió es de hace 10 días. No es de la flexibilización. No es de la flexibilización. Aún no. Exacto. Ese no número, es de la flexibilización. Mira, ese número recién lo van a poder ver a partir del jueves, porque hay un periodo de incubación y demás, o sea que hasta el jueves próximo no se puede saber cómo fue ahora, charlándolo entre nosotros es, cuando veas esto que vamos a mostrar, que es la placa de Capital Federal. Esta es la placa de cómo ha crecido la curva de contagios semana a semana. Fíjense esto porque lo que está en este momento en pantalla en Living in America es tal vez lo que lleve a tomar como decisión en las próximas horas de tirar para atrás la flexibilización. Les quiero contar esto, lo que estamos hablando con Débora, es que es muy factible que vayamos al modelo de Chile, que había abierto y vuelve a cerrar. Fíjense estos números, en la semana 5 teníamos 181 casos, la semana 6 147, y fíjense el salto exponencial que hace de la semana 10 a la semana 11. Es como y está buenísima la placa porque es un carro de una montaña rusa. Ahí veníamos bien hasta la semana 7, 120, semana 8 ya 301, 297 parecía acomodarse, pero 10 y 11 mirá lo que pasó de vuelta. Bueno, el crecimiento es exponencial, pero yo también acá quiero decir algo. Vos fíjate que la ciudad de Buenos Aires está testeando más. Entonces la cantidad de contagios que claramente hoy encabeza la ciudad de Buenos Aires, nosotros mismos acá titulamos Buenos Aires, capital del coronavirus, el domingo pasado con Santilli en la mesa, es porque está testeando más. Ahora, con esta noticia que dio el propio presidente Alberto Fernández de que científicos argentinos pudieron resolver, digamos, un test de manera rápida para saber si tenés la enfermedad, no el test de anticuerpos, sino para saber si estás enfermo de coronavirus, yo entiendo que se va a empezar a testear mucho más y que la provincia de Buenos Aires va a empezar a dar cuenta también de los casos que tiene, ¿no? Hoy la ciudad de Buenos Aires es un foco de preocupación, sí. Vamos a tener en minutos ya sentado aquí con nosotros a Fernán Quirós y además vamos a estar conversando de un poco de todo con Aníbal Fernández, que parece ser una persona otra vez con mucha influencia dentro del gobierno de Alberto Fernández. No solo está al frente de yacimientos carboníferos de Río Turbio, sino que también parece ser una persona que de a poco va tomando cierta influencia o va generando cierta influencia en los niveles de poder. Además estará Ricardo López Murphy, vamos a hablar de la economía. Vamos a hablar de economía, una semana muy caliente, dólar blue 138, Ale. Pero, sí, dólar blue 138. Ahora, ¿qué
¿Qué pasó? Vamos a los temas de hoy, ¿no? ¿Qué pasó? Esto es Capital Federal. Ahora vimos, ¿querés que veamos provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires. Contame Fíjate. provincia de Buenos Aires. Bueno, empezamos en la semana 5 con 194 casos, fuimos subiendo muy de a poquito, ¿no? Hasta llegar, por ejemplo, en la semana 7 a 301 casos, en la 8 a 458 y hoy estamos en 482 casos en la provincia de Buenos Aires. Viene más controlado el crecimiento de casos en la provincia. Yo tiendo a pensar que tiene que ver con el nivel de testeo. Se lo vamos a preguntar en un minuto nada más a Fernán Quiroz, porque hoy la verdad es que la capital federal encabeza el ranking. A ver, Débora, vos tendés a pensar, ¿no? Y yo te lo tomo y charlémoslo. Pero ¿por qué hay más casos en capital que en provincias? ¿Es por el testeo? ¿No hay otra posibilidad que sea que se controló más la gente en la cuarentena en provincia que en capital? Bueno, ahí te voy a dar un contraejemplo. Yo creo que la capital federal tiene un foco que son los 29 barrios vulnerables. Porque si vos te fijás del total acumulado de casos de la capital federal, un porcentaje muy alto, más del 30% responde a estos barrios, ¿no? Pero también los tiene provincia. También los tiene provincia, también los tiene provincia. Por eso yo creo que provincia todavía no nos está dando un panorama completo respecto de la cantidad de casos, porque me parece que recién ahora se está saliendo a buscar, ¿no? Porque viste que la ciudad lo que hizo fue a buscar, fue a los barrios vulnerables a testear directamente. O sea, vos decís que cuando provincia vaya a buscar a las villas o a los barrios vulnerables, puede llegar a encontrarse con mayor crecimiento de la curva. Igual el tema de la ciudad de Buenos Aires es la cantidad de trabajadores que vienen del conurbano a trabajar a la capital. Mira, yo hablé con el ministro de Transporte, Mario Meoni, después vamos a dar algunos datos que me parece que van a generar otro foco de conflicto entre la provincia y la ciudad. Vos sabés que los trabajadores no esenciales que flexibilizó la reta no pueden usar el transporte público. Ese es un problema. A mí me decía el otro día un señor que tiene una mueblería, dice, mis empleados están en el conurbano, yo no los puedo ir a buscar y no pueden viajar. No pueden venir a la capital. ¿Por qué? Porque no pueden usar el transporte público. ¿Qué dijo Meoni? ¿Y qué dijo Kicillof? Los trabajadores que vivan en la provincia de Buenos Aires y que tengan que ir a la capital federal y no sean trabajadores esenciales, es decir, personal de salud, personal de seguridad, no pueden usar el transporte público. Vamos a controlar los trenes y los colectivos para que no viajen los que no tengan permiso excepcional. Déjame mostrarte un paño hoy de lo que fue la ciudad hoy, por lo menos la capital federal, y después vas a contarnos un poco que lamentablemente falleció Ramona Medina, sí, ¿no? Pero primero vamos a ver un poco lo que estamos hablando, de lo que podría pasar con la flexibilización o tirar para atrás la cuarentena en capital federal. Esto pasó hoy, esto es una cámara que anduvo por distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal. ¿Vos cómo lo ves? Porque viste que cuando se flexibilizó en España fue un escándalo. Bueno, si me preguntás cómo lo veo. Yo lo veo bien. Yo pensé que iba a ser mucho más la salida de la gente a la calle de lo que yo vi. Ahora bien, Debbie, tal vez no hubo una salida general, o por lo menos no se abarrotó de gente porque ya habían empezado a salir la semana. Entonces no hubo necesidad de salir sábado y domingo porque toda esta gente... Porque ya se daba de hecho. Y porque ya están saliendo un poco el martes, el miércoles, el jueves. O sea, este es un paseo más de los que se tenía habitualmente. Ahora, esto que estamos viendo también es lo que va a ver, hay que conjugar estas imágenes. Porque ahora te voy a pedir si me podés dar el acceso con demoras para ingresar a capital de los últimos días. Y te quiero dar un datito más político de esas imágenes de los niños paseando hoy. Ese es un tema de disputa también entre Larreta y Kicillof. ¿Por qué? Porque Larreta habilitó la posibilidad de que los niños salgan con un adulto mayor, padres o tutores, y Kicillof no. ¿Pero qué dice Larreta? Kicillof no permite esto, pero sí se pueden ir a hacer compras, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, una madre que no tiene con quién dejar a sus hijos acompañadas por los menores. Último, ¿no? Que te pido, el paño de la semana de capital. Hay que ver y después vamos a meternos en la pérdida de Ramona Medina, porque es una señora que denunció durante... hacía mucho tiempo que venía contando lo que estaba pasando por lo menos en su barrio, en la 31. Dame este paño para cerrar por lo menos este ingreso. Estos fueron algunos de los momentos de las entradas y las salidas a Capital Federal de autos, de camiones, demoras, congestiones en los ingresos. ¿Por qué ponemos esto? Porque no es separado de los niños que recién veíamos caminar, ni es separado de otro paño que también tenemos, que es
los comercios abiertos. Todo esto creemos con Débora, creemos con la producción de Living in America, que va a llevar a que esta semana se termina la apertura de la cuarentena. Esta semana ese off que manejamos se volvería para atrás. ¿Sabes cuál es el día clave? Me dicen el jueves. El gobierno de la ciudad lo que está analizando es desde que flexibilizó, que fue a partir del martes progresivamente, ¿te acordás? Comercios y demás, hasta el próximo jueves tienen la posibilidad de ver si esa apertura generó que la curva de contagios se despegue o no. Así que el jueves va a ser el día clave para saber si volvemos para atrás o no. Si esto fue un recreo nada más. Contame de Ramona. Bueno, Ramona Medina, vos sabés que era una activista, digamos, del barrio 31, un referente social realmente de su comunidad. Y lamentablemente también aquí en Living in America nosotros mostramos, ¿no?, cómo es vivir en la 31, qué difícil es el aislamiento en los barrios vulnerables. Esto es no solamente en la capital, en la provincia y en todos los lugares del país donde hay sectores sociales tan marginados. Y lamentablemente se contagió y hoy conocimos hace un ratito nada más la noticia de su fallecimiento. La verdad es que, bueno, muy, muy triste la noticia, ¿no es cierto? Y todo el barrio 31 está muy conmovido porque además miembros de su familia también han dado positivos de COVID-19, ¿no? Bueno, lamentamos muchísimo y esto es así. Lamentablemente, día a día nos encontramos con noticias que nos choquean. Esto que les vamos a mostrar tiene que ver con si es posible cumplir una cuarentena o no, como nos lo pide el Estado. Vamos a mostrarles los cajeros automáticos. Vamos a mostrarles un paño de lo que ha sido esta semana un cajero tomado al azar. Un cajero tomado al azar. Ustedes vean esto. Esto es provincia de Buenos Aires. Esto es provincia de Buenos Aires. Un cajero tomado al azar. De gente que, bueno, tiene que hacer esta cola para cobrar su IFE, para sacar unos mangos, porque tiene que hacer trámites. Porque Argentina vive en efectivo. Esto es algo que nos diferencia de muchos otros países. Incluso nos diferencia de los chilenos. Nos diferencia de los brasileros. Nos diferencia de los europeos muchísimo más y además nos diferencia de los norteamericanos. Nosotros acá vivimos de la viva, como decía Coco Silly, del efectivo. Bueno, vos... y además con una alta informalidad en la economía, absolutamente. ¿No? Vos que viajás mucho por el país, que conocés el interior, recién lo hablábamos también con uno de nuestros productores, si vos vas al interior y usás un billete físico, vas a pagar y te dan el vuelto, vas a notar que los billetes están gastadísimos, porque el manejo del dinero, la cantidad de circulación de billetes físico es impresionante. A mí me parece que el problema de los cajeros lo que desnuda es un problema de fondo mucho más grave, que es la economía enferma a la que llegó el coronavirus en la Argentina. Una economía que está en el 50% en negro. Si tenés economía en negro, ¿cómo vas a estar bancarizado? Por supuesto que necesitas billetes. Y además la inflación. Si vos tenés 50% de inflación, ¿cuánto te dura un billete en la billetera? Nada. Entonces tenés que ir permanentemente a reponerlo. Entonces esto es lo que muestra para mí las colas en los cajeros. Que el 10 cuadras llegó a una sociedad que tenía una economía enferma. Esta cola que están viendo es una cola de 10 cuadras. Es un paño de 10 cuadras de imagen en provincia de Buenos Aires que estamos compartiendo con ustedes. Como estamos hablando de si se puede o no se puede cumplir la cuarentena, vamos a ver el primer informe de aquellos que estaban haciendo cola y nos preguntamos, por más que quieras, ¿podés cumplir la cuarentena si necesitas ir a sacar unos mangos al cajero, volver? ¿Cuánto tiempo te lleva caminar hacia un cajero, esperar en la cuadra para llegar al cajero? ¿Cómo es el cajero adentro? Queremos compartir con ustedes este primer informe mientras ya esperamos a Fernán Quirós. Vamos a estar charlando con Aníbal Fernández, con Ricardo López Murphy. Ya está también Juli Tarrés con un muy buen informe. Esto es Living in America y este es el primer informe. Saquen ustedes sus conclusiones sobre lo que es hoy entrar a un cajero en épocas de coronavirus. Cuando dice voy al banco, ¿cuánto tiempo piensa que va a tardar? Y ponele 6 horas lo tenés perdido. Un mediodía tenés asegurado prácticamente que los perdés. Y hace ya 1 menos cuarto y ahora más de una hora y pico estamos acá. Y ahora no sé a qué hora vamos a salir.
Yo creo que a mi mamá sí la tendrían que hacer pasar un poquito más rápido. Ella tiene 80 años, sufre de la presión, recién se tomó una pastilla, pero bueno, creo que todos están iguales la gente acá también. No aguantaba con el barbijo y mi hija me compró porque no podía respirar, estoy cansada. Justo vimos ahí y le compré, porque no puede respirar y tiene que viajar mucho. Ella viene de Virrey del Pino. Hoy no hay plata en los cajeros, hay que esperar siempre hasta ahora que repongan. Y a veces mucho tiempo para que repongan, hay que esperar. Cuando voy al cajero, más o menos 1 hora y media. Tengo que esperar mucho en el banco, sí, la verdad que sí, es un tema, más que con la gente, que algunos sí hacen distancia, algunos no. Me preocupa porque no hay 1,5 metros, lo mínimo, ¿viste? Aunque los barbijos están, pero por ahí, ¿viste? Algún barbijo que no funciona muy bien. Aparte la parada del colectivo, está todo muy... Es preocupante, pero bueno. No queda otra. Me da mucha preocupación porque no tienen responsabilidad en nada. Yo es la segunda vez que salgo en 54 días, Pero mi hija que sale le tiene que decir a la gente mayor y juventud que se corra al metro, que respete. No se respeta nada. Tuve que pedirle a gente grande que se alejara y me ignoraron. Me trataron mal y yo solamente trato de cumplir para que la cuarentena no siga más de lo que debe seguir. Muy inquieta, la verdad que muy inquieta y sé que va a ser catastrófico el día de mañana porque va a haber más infectados, lamentablemente. Sí, me da mucho temor. Yo tengo una hija con riesgo porque es asmática, mis padres 91 años los dos. Y bueno, soy la única que puedo hacer, pero me da miedo llevarles a ellos en realidad cuando estoy en la calle. Sí, me da temor, por supuesto, por supuesto. Si no tiene ningún compromiso, hasta inclusive no debería salir del rancho, como se dice, ¿no? Pero nos queda otro también a salir a buscar los centavitos para cubrir los impuestos, ¿no? La definición final fue perfecta, porque no queda otra que salir a buscar los centavitos para cubrir los impuestos. De esto se trata. Los cajeros automáticos en Argentina parecen ser, como nosotros decíamos en el interior, la trampera para las palomas. Viste, vos ponías una trampera y te quedabas ahí esperando que fuera una palomita para hacerte un guiso cuando faltaba algo. Bueno, pero a mí me impacta el testimonio. El señor decía, me da temor. No va porque quiere. A ver, esta gente no está rompiendo la cuarentena ni salió a la calle alegremente. Era una persona seguramente de riesgo por su edad. No es que fue a hacer la compra del día. Están ahí porque no tienen otra opción. Si no tienen el billete físico, no pueden hacer ninguna transacción. Y nosotros lo que vimos, y está buenísimo esto que está pasando atrás de tanto de Débora como de quien les habla, porque la ciudad va para atrás. La ciudad va para atrás porque la información que manejamos con Débora y con la producción en Libre en América es que esta semana, el jueves, esto iría para atrás. A menos que cambien algunas cosas y vemos muy difícil que esto pueda ocurrir. Me faltaba decir el interior de los cajeros porque si bien hay alcohol en gel y se los limpia, no es en todos lados igual. Entonces, atentos con lo que pasó en Chile. Chile volvió a endurecer su cuarentena. Si ustedes nos están viendo en cualquier lugar de Capital Federal o provincia de Buenos Aires, por ahí el interior no. Y el sábado se vence, el sábado debería volver a hablar Alberto Fernández. Sí, el 24 de mayo, correcto. Ahora, el tema también de los cajeros, como yo digo que es el síntoma de la economía enferma, de la inflación, de la utilización del efectivo por la economía negra, también hay mucha desinformación. Existen muchas maneras de obtener efectivo hoy, que no es haciendo una cola en un cajero, ¿no? Lo que se llama extra cash. Vos podés ir a una estación de servicio y retirar dinero. Vos podés hacerlo cuando vas a hacer la compra en el supermercado. También retirar dinero de la caja cuando haces el pago. Me parece que también hay falta de información en muchos sectores de la sociedad de cómo hacerse de los billetes. Igual reitero, el coronavirus llega a cada sociedad, a cada país y encuentra lo que ya había antes. Te quiero mostrar porque tal vez ustedes se puedan preguntar por qué no hacen un trámite online. No es fácil, ¿eh? No es fácil hacer un trámite online para alguien que tiene cierta edad y no está tan habituado. Y fuimos a preguntar esto también, porque se van a arriesgar allí, arriesgan su vida en la cola de un cajero y vean qué interesante lo que salió en este informe. Lo que pasa es que a mí hace un año atrás el home banking se me bloqueó y no lo pude poner más en el teléfono, entonces tengo que venir para pagar las tarjetas de crédito, tengo que hacerlo todo por el cajero automático. No me queda otra, por eso vengo. Lo dejé porque, bueno, uno nunca piensa que puede llegar a pasar una situación así y bueno, ahora me veo en que tengo que venir al banco porque
si no, no puedo pagar mis tarjetas. El home banking no sé, sinceramente no sé manejarlo, no sé cómo es. Quería explicarle también a mi mamá, pero yo no sé manejarlo. El banco me dice que me descargue una aplicación, ingresar unos datos y después la tarjeta, pero no, la verdad que no. No entiendo nada del home banking. En ese tema, no sé. Debería haber gente, así como hay policía y todo, que venga y explique y enseñe y le explique a gente. Hay gente que sabe, hay gente que se manejó toda la vida, hay gente que no. Si yo tuviera que hacer el home banking, sí, para mí sería difícil, porque no estoy tan al tanto de la tecnología. No me quiero imaginar las personas mayores, ¿no? Que para ellos es un caso aparte. Yo ya soy un poquito grande también, ya tengo problemas en el tema para actualizarme en la tecnología, ¿no? Entonces prefiero, además vos llamás y mi señora llama y cuesta para que te atiendan. El banco a veces me la hace complicada porque la gente del banco mismo a veces no te ayuda, o te trata mal, o cree que vos ya sabes porque sos joven y no te tiene también la paciencia como creo que debería tener. No todos los jóvenes tienen que saber las cosas online, obviamente. El trámite de online no es fácil, más para nosotros que ya tenemos un poco de año, ¿no? Los trámites online son muy complicados, no da. Este es el punto en donde uno se pregunta si los bancos no deberían tener algún tipo de sensibilidad social como para agregar más cajeros o para poder abrir algún tipo de canal como para que la gente pueda tener todo mucho más fácil y al alcance de la mano todo tipo de cuestiones que tienen que ver con sacar guita o pagar un impuesto. Es difícil. Si no estás acostumbrado, es difícil. Ya lo va a contar esto también Julita Res. ¿Por qué hay tan pocos cajeros en la Argentina? Este va a ser uno de los temas de la noche. Nos vamos a ir a Chile con Débora porque Chile tiró para atrás el tema de flexibilizar su cuarentena. Ya está sentado Fernán Quirós, para mí un maestro realmente cómo está llevando todo en la capital federal, gran ministro que tiene Larreta. Vamos a estar charlando con Aníbal Fernández, vamos a estar hablando de la economía con Ricardo López Murphy. Tenemos un programa para todo. Así que, Debbie, todo tuyo ahora. Claro, porque recordás que el domingo pasado hablábamos de Brasil, de nuestros vecinos, del peligro que es para la Argentina, que viene llevando los números de manera, controlada hasta ahora, tener vecinos con tantas complicaciones. Poníamos la tapa del diario brasileño donde hablaba de los 10.000 muertos, ahora sobrepasado, o la revista británica The Lancet que decía que el principal foco que atentaba contra el control de coronavirus en el mundo era Jair Bolsonaro. Bueno, ahora tenemos que hablar de Chile. Chile tiene su sistema de salud colapsado. Más del 90% de las camas de terapia y del sistema en general que puede albergar a los pacientes ya con su capacidad instalada al máximo. Ese es el espejo en el que quizás podríamos vernos reflejados si no hacemos las cosas bien, porque Chile no cumplió con la cuarentena. Primero puso una cuarentena, un tanto más relajada, luego cuando se intentó hacerla más estricta, la gente no cumplió. La verdad es que eso por lo menos son los que cuentan los primeros reportes que nos llegaban desde Chile respecto del incumplimiento de la cuarentena. A mí me sorprendió el dato porque uno tendía a pensar que los chilenos, por su historia política reciente, tendían a ser cumplidores de lo que la ley imponía y sobre todo si en las calles estaban, patrullando las fuerzas de seguridad. Sin embargo, esto no ocurrió. Esto es Chile hoy. Hemos tomado desde el mismo momento en que conocimos la aparición de este nuevo virus, el coronavirus, todas las medidas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud y también todas las medidas que hemos estimado necesarias. Las noticias que llegan de Chile preocupan cada día más. La estrategia de cuarentena racional y autogestión ciudadana fracasó y dejó a parte del país vecino al borde del colapso. Ayer se registraron 289 casos nuevos, acumulando 2.738 casos. Lo que da un total a la fecha, desde el inicio de la pandemia en nuestro país, de 13.813 casos confirmados. Desde comienzos de mayo contabilizan más de 1.000 casos nuevos por día. Se descuenta una clara marcha atrás. La cuarentena selectiva no funcionó y en el caso de Santiago la situación podría ser dramática de seguir así. Yo creo que debería haberse puesto de antes porque hay tanto contagiado.
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ya se confesó intensamente preocupado y anticipa medidas durísimas para enfrentar al coronavirus. Como si fuera poco, el invierno está cada vez más cerca y advierten que el sistema de salud podría colapsar en 2 semanas. La ocupación de camas ya es de un 77% a nivel nacional y de un altísimo 87% en la región metropolitana. En este contexto, Chile recurrió al FMI con un pedido cercano a los 23.800 millones de dólares para hacer frente a la pandemia. ¿El cambio de estrategia del gobierno servirá para derrotar al virus o será demasiado tarde? Bien, y vamos a ir a Chile. Ya está allí nuestra colega Alejandra Matus. Buenas noches, Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Debo aclarar que yo estoy en Nueva York. Ah, perfecto. Bueno, contanos un poquito entonces lo que conoces de la situación de Chile en este momento. Sabemos que han tenido que dar marcha atrás respecto de medidas más restrictivas de circulación social como consecuencia de la cantidad de contagios, ¿no? Sí, pero no lo suficientemente drástica, en mi opinión. A ver, ¿por qué? Porque, muchos son los expertos, no soy yo como periodista que tiene que decirlo, pero son muchos los expertos que pedían esta cuarentena general para Santiago mucho antes. Y como señalan los especialistas, cuando tú dictas la cuarentena y ya los contagios están desatados y multiplicándose de manera exponencial, no es un tren que se va a detener inmediatamente. La cuarentena se supone que es una medida preventiva y por lo tanto se debe tomar antes de que esta situación se haya generado. Ahora, Alejandra, mi duda es la siguiente. La sociedad chilena, por su historia política, tiende a ser respetuosa de las fuerzas de seguridad, ¿no es cierto? En este último tiempo, además, Chile ha sido protagonista de muchas protestas sociales contra el gobierno de Piñera, pero ¿por qué no cumplió la cuarentena, aunque no había sido impuesta en tiempo y forma? Pero digamos, cuando ya se impuso, ¿por qué los chilenos no la respetaron a tu criterio? No me consta que no la hayan respetado, pero yo creo que se dan situaciones que tienen que ver más allá del respeto por la autoridad o por Fuerzas Armadas, como tú señalas. Tiene que ver con la estructura laboral, por ejemplo, de Chile, donde el 60% del empleo es precario. Y tú no puedes dictar una medida de cuarentena si no dictas medidas sociales, de mitigación social, igual de fuertes. Y eso se ha visto en muchos otros países. La gente está en la disyuntiva o pasar hambre o cuidarse de la pandemia. Chile es una sociedad altamente segregada y cuando las cuarentenas se dictaron en los barrios más acomodados, era más fácil para ellos hacer cuarentena. Hay más incidencia de posibilidad de hacer teletrabajo, por ejemplo, de tener suficientes habitaciones para aislarse. Es otra la realidad en las comunas populares, donde ahora llega la cuarentena. Muchas familias no tienen suficientes habitaciones para aislarse en caso de que tengan alguien contagiado y no tienen ingresos suficientes para sobrevivir si no salen a trabajar. Sí, una situación que para nosotros, Alejandra, es un poco un espejo, ¿no? Lo que te quería preguntar es por el sistema de salud, porque, afortunadamente en la Argentina todavía eso está bien controlado, pero sabemos que en Chile estaba con su capacidad instalada prácticamente a tope. ¿Cómo es el sistema de salud chileno? Bueno, así como la sociedad segregada socialmente, también el sistema de salud, tenemos un sistema de salud segregado, es decir, la gente con mayores ingresos puede acceder a clínicas privadas con buena hotelería, buena capacidad, buena disponibilidad de especialistas. En cambio, la mayoría de la gente, el 70% de la población, se atiende en el sistema de salud público que lleva años, décadas diría yo, quebrado o siempre en deuda, siempre con inversiones pendientes, con todos los inviernos el sistema de salud chileno colapsa porque hay mayor demanda que posibilidad de atención. El gobierno de Sebastián Piñera anunció que ha dicho desde el comienzo que ellos estaban preparados desde enero y que desde enero se
se establecieron los recursos y se estableció un plan de contingencia de reconvertir camas normales en camas UCI, etcétera, etcétera, pero la realidad parece indicar que más allá de las declaraciones esa preparación no existía. No llegó. Sí. No existía, y no existía especialmente en los hospitales que atienden a mayor cantidad de personas con vulnerabilidad social. Alejandra, gracias por tu testimonio. Bueno, estamos mirando, ¿no?, desde la Argentina también muy atentamente lo que sucede en Chile. Muy amable. Alejandra Matus, periodista chilena. Gracias. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando en Buenos Aires. Decíamos con Alejandro al comienzo del programa que la ciudad de Buenos Aires va a ser una suerte de caso testigo respecto de esta flexibilización de la cuarentena y habría una fecha límite en esta semana para ver si la cantidad de contagios, si esa curva ha subido o no como consecuencia de la misma. Así que vamos a hablar con el ministro Quirós, ¿no es cierto, Ale? Sí, exactamente. Ya estamos con Fernán. ¿Cómo andas, Fernán? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Todo bien? Alejandro. Un placer verte. Igualmente, bueno, gracias por invitarme. Nosotros manejamos cierta información, por supuesto que vos como ministro hay cosas que nos podés contar y otras que no podés adelantarlas, pero la información que manejamos es que están viendo con cierta preocupación cómo la curva lentamente pero va subiendo y que esto podría tirarse para atrás, o sea que el jueves sería un día, podríamos decir un día D. ¿Nos puedes contar a Débora, a mí, a toda la audiencia de América, en qué está por lo menos Capital Federal? Porque va de la mano, ¿viste? Va todo enlazado. Ahora te cuento qué va a pasar a partir de mañana en provincia de Buenos Aires, que te va a interesar también seguramente con respecto a los testeos. Sí, claro, Alejandro. Y nosotros lo venimos comunicando ya desde el primer día. Lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires es una curva que, como bien decís vos, viene aumentando lenta pero progresivamente, todavía en fase lineal de la curva. Y los últimos 7 a 10 días hemos tenido un aumento de lugares agrupados, como se llaman en general, que son algunos casos de algunos geriátricos, algún parador, y sobre todo los barrios populares en el 31, básicamente allí, pero en el 11-14 también una actividad de transmisibilidad mayor. Te pregunto, cuando ustedes ven que sube el número, ¿ustedes analizan el número frío de lo que ha subido o después lo van discriminando y ven si subieron 50 casos, si son 35 casos en un solo lugar y el resto subió 15, o sea, es otra cosa que hayan subido 50 repartidos en toda la capital federal? Bueno, evaluamos una serie de dimensiones, pero tal vez la más importante de todas no tiene que ver con lo que vos estás contando, sino con lo que se llama técnicamente la velocidad de transmisibilidad del virus. Porque te voy a explicar un segundito este punto que me parece importante. A ver. Nosotros hace 10 días cambiamos la estrategia de testeo. En la Ciudad de Buenos Aires decidimos, en coordinación con el Ministerio de Salud de la Nación, intensificar activamente y proactivamente los testeos en los lugares donde teníamos... Claro, fueron a buscar. Fuimos a buscar. Que es lo que yo Fue... discutía hoy con Ale en el sentido de preguntar si la Ciudad de Buenos Aires, que encabeza hoy holgadamente el ranking de contagios, es porque ha testeado en estos últimos días mucho más y que ha ido a buscar los casos, ¿no es cierto? ¿Cuántos testeas por día? Con lo que dice Débora, más o menos. Pero déjame un segundito este concepto que me parece importante comunicarlo bien. Es una persona contagiada en 5 a 7 días, si está en contacto con otro, la segunda persona puede, si se contagia en 5 a 7 días, puede hacer los síntomas. Es decir, esta enfermedad es ciclos de cada 5 a 7 días. Hoy hay un grupo contagiado, ese grupo contagia a otro grupo, ese grupo en 5 a 7 días tiene la enfermedad. Esta contagiosidad tiene ciclos de ese periodo. 7 días. Más de promedio, estoy hablando de promedio para ser claro con la gente, ¿no es cierto? Cada 7 días, por eso se llama el tiempo, se mira mucho la contagiosidad del virus y eso no se puede ver día a día, sino lo que se ve en periodos de contagiosidad. Entonces, lo importante Disculpame una cosa, te quiero para entenderte más. ¿Los 7 días te coinciden siempre los 7 días o te... A ver, ¿dónde arrancó el primer ciclo de los 7 días? No. Es un continuo de todos los días. Estoy tratando de hacerlo más esquemático. Y ahora, por ejemplo, para tener una idea, ¿cuándo te vencería tu próxima ventana entre 7 y 8 días? Pues, pero para completar mi idea, dame un segundito. Es porque lo que le quería decir a la gente es esto. Lo importante de estos ciclos que se ocurren de esta manera es que si vos en un momento cambiás la estrategia de testeo, nosotros estábamos pidiéndole a la gente cuando haga síntomas, llame al 107 o venga a las unidades febriles y que lo atendíamos, los hisopábamos y lo diagnosticábamos. Sí. Así viene una curva que venía, como decías vos, en lento crecimiento progresivo. Nosotros venimos informando el primer día, se viene por delante un aumento de casos para fin de mayo, principio de junio. La montaña, decían ustedes. La montaña está allá adelante, todavía teníamos un valle aquí, por eso las medidas que tomamos.
Ahora, esa realidad de que veníamos con aumento progresivo, nosotros en el medio detectamos un aumento de actividad en la 31 y decidimos cambiar la estrategia de testeo. Entonces la pregunta es, ¿este aumento de número de 31 y del 1-11-14 tiene que ver con que la curva allí venía aumentando más rápidamente o que tomamos todas aquellas personas que estaban en ese ciclo de duplicación y las estamos identificando rápidamente? O sea, la pregunta que se hacen ustedes es si ¿están creciendo los casos o están creciendo los casos porque ustedes ahora los encuentran? Sí, seguramente la respuesta tiene una combinación de las dos cosas, pero las proporciones de ambas cosas todavía no lo hemos podido definir porque necesitamos una cantidad de 7 días seguidos para poder entenderlo. Sabés que mañana, esto es lo que te quería contar, me lo están confirmando acá 2 intendentes del conurbano muy importantes, mañana empiezan a testear fuerte en provincia de Buenos Aires. En barrios vulnerables y en municipios, algunos con muchos barrios vulnerables. Que es lo que empezó a hacer Cava. Sí, pero así que, ojo, a mí me preocupa, no sé si lo puedo o hacerte una pregunta más política, porque hoy hubo un tuit fuerte del ministro de Salud, Daniel Goyan, poniendo, bueno, está claro dónde está el foco del coronavirus, digamos, y ponía un mapa y ponía en rojo la capital federal. Habría que decirle a Goyan que tal vez jueves o viernes le cambie el puntito rojo al mapa. Lo que yo veo es que hay una tensión política, digamos, producto del coronavirus entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires respecto de cantidad de casos que no sé a qué responde, ¿no? Si es simplemente un tema político o está basada en datos. Mira, nosotros en la ciudad de Buenos Aires lo que hacemos es hablarle a la ciudadanía con toda claridad, anticipar a las medidas todas las veces que podamos anticiparlas y mostrar los números tal cual son. ¿Cómo le cayó ese tuit de su colega de la provincia? Nosotros nos concentramos en gobernar la ciudad, proponer las políticas públicas de la ciudad y sobre todo dar un mensaje a la ciudadanía, y es, nosotros estamos convencidos que esta pandemia que ha demostrado en el mundo generar tanto daño a países tan fuertes, tan duros, tan preparados como los que ha dañado, y ahora en el ciclo latinoamericano, los países que tenemos alrededor en Latinoamérica, es un momento tan doloroso en términos económicos, sociales, sanitarios, que nosotros del primer día decimos, se trata de cooperar, colaborar, buscar las coincidencias, porque la ciudadanía lo que necesita en este momento es tener líderes que estén dispuestos a cuidarlos, a colaborar para desarrollar las políticas públicas que la ciudadanía necesita. Y nosotros no vamos a gastar un minuto de nuestro tiempo ni nuestra energía en debates que no conduzcan a nada. ¿Vos tenés el teléfono de Goyan? Yo hablo con él, sí, eso te preguntaba. Permanentemente, coordinamos casi todas las... ¿Y con Ginés también? Con Ginés, te diría con el equipo de Ginés, y con Ginés hablo a diario varias veces por día. Por eso, pero está bueno esto de saberlo. Sí, o sea, sí, tu WhatsApp, tenés el teléfono, podés chatear con él, lo haces habitualmente. Hablamos todo el tiempo porque todos entendemos que acá se trata de construir políticas públicas consistentes y colaborativas para cuidar a la ciudadanía. Y por eso es que yo no entro... No querés entrar en esa disputa política. Lo que pasa es que lo voy a hacer es peligroso, porque recién Alejandro daba esta información respecto de que la provincia va a hacer lo que está haciendo la ciudad desde hace algunos días, que es ir a buscar en los barrios vulnerables e ir a testear. Entonces, quien hoy encabeza el ranking, mañana puede ser otro. Claro, que entonces, tal vez... a ver, es complejo, ¿no? Para Goyan, jugar ese naipe para el ministro Goyan es un poco, como decimos en el mundo del deporte, mufarla. Porque empiezan a testear mañana fuerte en provincia. Le decimos al doctor Goyan, mañana tiene un crecimiento en la curva de provincia, no lo vas a hacer vos, Fernán, porque sos un caballero, pero tranquilamente podrías agarrar vos y poner un mapa y poner el punto rojo en la provincia de Buenos Aires. Es que el escenario Esto se trata de darse una mano y no de claro, salir a combatir. Es que el escenario es demasiado doloroso, claro, como para jugar naipes. Claro, ¿sabes? Exactamente. Y eso nosotros no nos vamos a mover un centímetro de nuestra mirada, porque está la ciudadanía del otro lado. Nosotros le estamos diciendo a la ciudadanía, por delante tenemos una montaña de dolor. Nos estamos preparando, pero la montaña de dolor no la podemos evitar. Lo que vamos a hacer es suavizarla, demorarla, que es todo lo que estamos haciendo todos. De ninguna manera vamos a jugar ningún juego que no sea estar cerca de la ciudadanía, acompañarla, desarrollar las políticas públicas, hacernos responsables de lo que tenemos que hacer y ser transparentes y claros de lo que tenemos que hacer. ¿Podrían cerrar, por ejemplo, esta apertura que hicieron de algunos comercios no esenciales, de proximidad y cercanía? Porque muchos intendentes con este mismo argumento decían, bueno, ellos calculaban que se incrementaron aproximadamente en 500.000 personas el movimiento de trabajadores desde la provincia de Buenos Aires hacia la capital como consecuencia de la flexibilización parcial de la reta. Y decían que iban a controlar mucho que no usen el transporte público para venir a la ciudad. ¿Podrían cerrar nuevamente? Es que ahí está el punto, Débora. Primero, nosotros mantuvimos la cuarentena tal cual estaba y agregamos algunas actividades que son barriales.
Y la actividad barrial no permite el transporte público ni para el trabajador que la va a hacer, ni para la persona que lo va a comprar. ¿Por qué hicimos eso? Porque sabemos que por delante tenemos unas semanas y luego viene un momento difícil y le vamos a tener que volver a pedir a la ciudadanía que haga un nuevo esfuerzo para pasar la parte final de nuestra pandemia. Entonces... llegó, perdóname, es interesante, te abre un montón de puertas, Fernán. ¿Va a venir un esfuerzo final? Y cuando venga el aumento de casos, y yo te estoy contando que a fin de mayo, principio de junio, tendremos la montaña de aumento de casos, en ese momento vamos a tener que hacer un esfuerzo todos, por supuesto. De manera que es muy importante prepararse para ese momento. Pero por ahí no llega. En ningún lugar del mundo ocurrió que no llegue. Sería un poco mágico pensar que no va a llegar en nuestro país y sobre todo en la ciudad. Es decir, eso va a ocurrir. Lo que nosotros estamos trabajando... ¿Cuándo, Fernán, eso? Nosotros esperamos para fin de mayo, principios de junio, con algún error estadístico de una semana más o una semana menos. Pero sabemos que la curva de casos tiene una parte que crece lento y en un momento sube más rápido. Lo que estamos haciendo es que cada semana que pasa que no creció rápido, el rápido va a ser un poco menor y el pico va a ser más bajo. Eso es lo que estamos trabajando todos. Pero la ciudadanía tiene que saber lo que va a ocurrir. Y estamos preparando el sistema de salud, estamos preparando toda la estrategia de gobierno para acompañar y estar con la ciudadanía. ¿Cómo está hoy el sistema de salud respecto de camas Nosotros lo hemos ocupadas? fortalecido muchísimo. Hemos agregado 300 camas de terapia intensiva, hemos agregado 600 camas de internación general, hemos agregado 2.500 camas de internación leve, que es en hoteles, hemos agregado 20 unidades de guardia móviles para atender los febriles en la ciudad y que no tengan que circular dentro del hospital para no contagiar a otros enfermos, y hemos agregado más de 1.200 trabajadores de la salud en el sistema. Hemos preparado el sistema público de salud para poder atender eso que estoy contando, que es el pico o la curva de casos que vamos a tener. Por eso es muy importante ser muy respetuoso, muy serios y sobre todo estar muy cerca de la comunicación social. Esto es lo que va a pasar y para eso nos estamos preparando. No sé, debes dormir 3 horas por día, 4 si es que las dormís. Y no sé si tendrás tiempo para ver tele de afuera o cuando llegás leer algún diario, alguna.com y darte cuenta de lo que está pasando afuera. ¿Qué es lo que nos llega afuera, Fernán? Nos llega que en Alemania empezaron a jugar al fútbol, que en España abrieron. Las playas. Las playas, hoy veníamos playa de Grecia repleta de gente. Los parques en Estados Unidos con círculos en el pasto, pero la gente en los parques. Está bien, les vino el calor, estamos a contramano de ellos. Ahora, explícame eso, o sea, ¿qué significa? ¿Que si pasamos el frío, zafamos cuando llegue el calor, octubre, noviembre? Qué importante es ese mensaje que está dando Alejandro para explicar bien la situación. Es cuando, porque recién decía también la periodista chilena al respecto, los países nórdicos se encontraron con la sorpresa de esta pandemia y tuvieron que tomar decisiones muy duras como las restricciones de circulación y demás cuando ya tenían la pandemia, estaban en el pico de la curva. Eso es un momento tardío para tomarla y nosotros lo pudimos aprender con el dolor de los ciudadanos del norte. Claro. Entonces, teníamos el diario del lunes, digamos. Por eso el presidente de la Nación, en colaboración con todos los gobernadores, tomó una decisión muy apropiada e inteligente en el momento apropiado, que fue la pandemia precoz, uno de los pocos países del mundo que lo hizo. Por suerte hemos tenido esta curva tan benéfica que hemos tenido hasta el día de hoy. Ahora, es muy importante no confundir, Alejandro, porque vos pensás que los países del norte ya pasaron lo peor y han pasado la montaña y están mirando un valle. Y están tomando decisiones mirando un valle. Nosotros estamos... ¿Pero por qué pasaron lo peor? Perdón, Fernán, mi pregunta es esa. ¿Por qué pasaron lo peor si todavía no hay vacuna y no hay antídoto comprobado? Porque esta enfermedad tiene esta lógica siguiente, y es, la enfermedad va contagiando. Hay 3 grupos de personas, ¿no? Los contagiados, los que ya se han curado y los que se llaman técnicamente los susceptibles, que nunca se han enfermado, por lo tanto se pueden enfermar. Cuando viene el caso 1, cuando vos empezás, como está la Argentina todavía, toda la Argentina es susceptible. Es decir, todo el mundo se puede enfermar. Entonces el virus corre muy rápido. Claro, en la medida que se empiezan a enfermar y se empiezan a curar, hay gente que te corta el contagio. Si yo ya me curé y Débora se enferma mañana, yo no puedo enfermar a mi familia porque yo no transmito la enfermedad de Débora, porque yo la corto. ¿Está comprobado que el que lo tiene no lo tiene más? Por supuesto que sí. Al día de hoy, hasta esta historia de la enfermedad, veremos los años siguientes qué pasa con el paso del tiempo. Claro. Pero al día de hoy está recontra. Entonces, la relación entre los que están enfermos, los que se han recuperado y los que son susceptibles hace que la curva vaya más rápido o más lento. Cuando vos ya pasas una gran curva, por supuesto que eso es mucho menor y la contagiosidad es menor. Entonces no hay que confundir. Ahí podés relajar un poco. Eso, las medidas que toma Europa, que es con la montaña detrás en su espalda, con las medidas que nosotros tenemos que tomar, que son las montañas por delante. Bien.
Gracias, Fernán Quirós, muy amable, ministro. Gracias por todo, Fernán. Gracias a ustedes. Y vamos a seguir hablando de un tema, quédate, Fernán, porque es interesante. En los Estados Unidos se están dando muchos casos de enfermedad en niños. Hasta ahora nos habían dicho que los niños, los menores, no eran susceptibles de enfermarse, o si lo hacían, cursaban de una manera muy leve que no ponía en riesgo su vida. Pero pareciera que hay una suerte de subregistro de una enfermedad muy grave que ya se conoce desde hace décadas, que se da en los menores, que se llama síndrome de Kawasaki, que comienza con fiebre alta, con una erupción cutánea y después con dificultades de circulación que pueden generar riesgo cardíaco severo hasta provocar la muerte, y que la enfermedad de coronavirus podría derivar o disparar este síndrome tan conocido por la medicina, pero que en los Estados Unidos ha dado una gran cantidad de niños contagiados por el mismo. Así que en un segundito vamos a hablar con un experto, un referente realmente que está en este momento en la ciudad de Nueva York trabajando sobre este tema, y atención a todos los padres para estar muy atentos a los síntomas de esta enfermedad que puede ser realmente muy riesgosa para los niños. Bueno, yo para cerrar la nota, como ya lo despedimos, pero te quiero agradecer especialmente entre vos y yo, pero quiero decirlo, me has dado una mano enorme con mi padre, con Jorge. Gracias, Fernán. No, por favor. Vos y todo tu gente, tu equipo, yo venimos del interior y él, bueno, muchísimas gracias. Está en el italiano, mi padre, y Fernán tiene una relación con el italiano, es parte del italiano, así que muchas gracias, y te quiero agradecer también a todos los médicos italianos, porque la verdad que es un... No sé, es un lugar donde uno solamente recibe amor. Gracias, Fernán. Gracias a ustedes. Bueno, voy a saludar a Aníbal Fernández. Aníbal pasó por todos los lugares de la política, ¿no? Porque hoy pensaba y analizaba, hoy volví a releer un libro que él escribió, Sonceras, Manuel de Sonceras 2, podríamos decir, porque es el famoso libro de Jauretche, pero completó, porque Jauretche al final del libro dice que uno puede ir agregando sonceras a su manual de sonceras argentinas. Aníbal Fernández, que está en línea del otro lado para charlar, es interesante poder conversar con él, porque es un hombre realmente convencido, no ha cambiado en su forma de pensar, Aníbal. Y hoy es una noche de gente convencida, porque en un ratito con Débora vamos a estar conversando con Ricardo López Murphy, un liberal convencido. Aníbal es peronista, un hombre convencido realmente de sus ideas, y quiero hablar de un poco de Argentina y del mundo con él, y de lo que es este momento de país y coronavirus. ¿Cómo andás, Aníbal, tanto tiempo? Hola Alejandro, ¿cómo estamos? Un gusto saludarte y recibirte nuevamente. Bueno, antes de arrancar hablando un poquitito del país, me está volviendo loco el saco. Hablando del país, contame del coronavirus. ¿Cuál es qué teoría tenés de cómo aparece el coronavirus? Antes de hablar de política, ¿cómo aparece el coronavirus en el mundo? ¿Estás con esta versión de que apareció en China, en un mercado húmedo, en Wuhan? ¿O tenés algún otro, más allá de percepción o de información, que podría haber sido otro el cantar? La verdad que en ese tipo de cosas yo no juego con eso, ¿no? Me parece que hay que ser muy cuidadoso, y sobre todo he sido 2 veces jefe de gabinete, ministro de este país, y hoy formo parte de la gestión del gobierno de Alberto, y cualquier cosa que yo diga siempre puede ser tomada como que uno la saca de otro lugar. No creo en esas confabulaciones, por lo menos hasta que alguien las demuestre, que nos haga ver que nosotros no estamos mirando lo que tenemos que ver. No creo en esas cosas. Apareció en Wuhan, todos miramos pobres chinos, mira el problema que tienen. Ellos circunscribieron el tema a la ciudad, 25 millones de habitantes, pusieron coto a esa situación para poder trabajar las puertas adentro, pero en el mientras tanto lo veníamos en China, lo veíamos en España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Corea del Sur, Irán, con serias preocupaciones, con serios problemas, en donde no llegábamos a ver las cosas como nosotros imaginábamos que estaban sucediendo, y empieza a aparecer esto que recién hablaba Quirós, que me parece, no lo conozco, me parece un tipo bárbaro, que realmente habla las cosas como son, y esas cosas las aprecio, y me parece entonces que la Argentina empieza a mirar, por lo menos en problemas severos de esta característica, con el presidente a la cabeza y con los ministros de las distintas provincias y los gobernadores, para poder llegar a una conclusión común. Hay que salir de este tema, esto que él explica mejor que ninguno en cuanto a las curvas y cómo es el tratamiento que se tiene que dar, y que es la mejor forma de llevar a la práctica nuestras propias políticas públicas en términos de salud, para evitar la menor cantidad de víctimas. Y la Argentina, con dolor, tiene
373, y saludos para todos sus familiares de la mejor manera que se pueda, pero trabajarlo, no quedarse quieto, no pensar que las cosas están resueltas ni que se van a resolver mágicamente. Te pregunto de la tregua política que parece vivirse hoy. Vos sabés muy bien que no se puede salir de un ambiente engrietado desde hace tiempo, pero ahora parece, lo ves a Alberto Fernández con el pelado Larreta a la derecha, Cristina a la izquierda, todos sentados en una misma mesa, parece como que hay una cierta tregua. Estas últimas horas se rompió un poquito, un grupo de intendentes le pegaron un poco a Larreta, e incluso, te cuento esto también, empiezan a cerrarse un poco en torno a Vidal, porque sostienen que hay un cierto, o empieza un cierto ataque a Vidal de parte del oficialismo. Esto lo sienten algunos dentro del mundo Cambiemos. Pero vamos a la tregua política. ¿Llegó para quedarse, Aníbal, esto, o es por ahora porque está el coronavirus dando vuelta? Yo no siento que haya una tregua política, hay una necesidad imperiosa por parte del gobernante. Gobernar es eso, ¿no? Gramsci, cuando hablaba de lo que podía significar el dirigir, el administrar, el conducir, lo hegemónico, que lo tomaban como si fuese un esquema peyorativo, y que es todo lo contrario, más bien la definición de Gramsci de poder ser el que lleva adelante toda esa posición política es la que tiene que estar primando, y en este caso los tipos serios, el presidente de la Nación, su ministro de Salud, que debe ser el hombre más importante en este país hace muchos años, y bendito sea Dios que lo haya elegido en este momento. Ginés. Pero además, Ginés, por supuesto, todos los gobernadores con sus ministros, ocupándose de lo suyo, lo mismo que los intendentes, Jorge Macri, Gustavo Pose, Valenzuela. No sé que el otro día, perdón Aníbal, el otro día te vi esto y le tiraste buena onda a Jorge Macri, digo, Aníbal tirándole buena onda a un Macri, te juro que... Yo nunca tuve mala relación con Jorge, Una cosa es la posición política y el lugar en el que estemos. Yo no creo en este término de la expresión esa que todo Cambiemos utilizó durante mucho tiempo como si fuera la verdad revelada. Ni siquiera yo la uso, porque me parece un neologismo inventado por el mamerto que así no fue con ese tema. No le decís Macri, ¿no? La Argentina desde 1810 tiene morenistas y saavedristas, crudos y cocidos, unitarios y federales, metristas autonomistas, radicales y conservadores, radicales y peronistas. Siempre ha habido esa posición que nunca cambió. Cuando Juan Perón volvió a la Argentina sacó 62% de los votos, 38% de los votos. Y en el mejor momento de Cristina sacó el 54% de los votos, el 46% de los votos. La elección de Alberto es excelente. Entonces, no le asigno valor a eso. Es lo que es. Los gobernantes tienen la obligación de comportarse de esa manera y lo están haciendo, bendito sea Dios. Cuando llegue el momento nos pintamos otra vez por los colores que nos pertenecen y confrontamos, que no está mal que así sea, no le tengo miedo a eso. Escucha, ¿cómo estás? No sé si hablas con Cristina y explícame un poco, explicarle a la audiencia el término del equilibrio de poder entre Alberto y Cristina. El albertismo, no sé si existe el albertismo y el cristinismo. Bueno, a ver, ¿existe eso? ¿Cogobiernan? Cristina está un poco más centrada en otras cosas y en el día a día Alberto. Contame un poco, vos conocés ese mundo. Y te vuelvo a preguntar también si tenés algún tipo de relación con Cristina, si hablas habitualmente. Yo no solo conozco ese mundo, sino que yo soy ese mundo. Nunca he salido de ese mundo, con lo cual formo parte de ello. Que me preguntes si yo hablo con Cristina es como si me dijeras que hablo con mi hermana o con mi vieja, qué sé yo. Hablás. Somos la familia, ¿cómo no voy a hablar con la familia? Siempre. Claro. Y con Alberto lo mismo. Yo integro esta propuesta política que tiene responsabilidades. Pero yo habría de esta manera, Aníbal, habría de esta manera, porque mira vos, te juro que encarné. O sea, lo tiré como una elucubración mía, analizando o trabajando un poquito la entrevista y viéndote como en este último tiempo te moviste. O sea, estás en el día a día, hablas con ellos y estás opinando y dando una mano. A ver, hablás, tenés línea directa, diaria, tanto con Alberto como con Cristina. Sí, creo que es un derecho que me gané hace muchos años y trato de no jorobar. El presidente un día me llamó junto con Alicia Kirchner para pedirme que me hiciera cargo de Río Turbio y yo golpeé los tacos, es la forma que yo tengo de ser. Yo me preparé toda la vida para ser un cuadro del peronismo dispuesto a defender su gobierno. Ya lo sé, ya sé que es importante ese lugar, pero por ejemplo, a ver, pasaste. Me busca, me tiene. Claro, pero vos pasaste por a ver, el sistema de manejo de país, la botonera de un país como Argentina,
el que tocó esa botonera entiende esa botonera, entiende el teléfono que tenés que hacer sonar para abajo, porque a veces hacer sonar un teléfono para abajo se te corta en el tercer escalón hacia abajo y se te frena la orden y se pierde una orden. Entonces entendés esa botonera. Ya sé que yacimientos carboníferos de Río Turbio es muy importante. Ahora, economía. ¿Te escuchan si le decís algo de economía? Ahora te pregunto de justicia. Pero yo no lo haría. Yo no hablaría con los ministros por su función. No tengo nada que hacer con eso. Hablo con muchos ministros porque son amigos míos, porque he trabajado con ellos, porque puedo aportarle alguna cosa que vi si les sirven, porque puedo consultarlos a determinadas cosas que pueden aportarme para la gestión que uno está llevando a la práctica. Soy muy respetuoso de esa cosa. No tengo nada que hacer. Yo ni soy el mono relojero para andar haciendo de sabio y dándole datos a los demás. Aporto lo que puedo. Si veo alguna cosa, trato de sumar siempre. Así lo aprendí a hacer hace muchos años. Tema deuda. Vos has pasado por todas al frente del gobierno porque estabas con Néstor cuando se intentó arreglar esa deuda, después también con Cristina cuando se intentó de nuevo volver a pagar. En este caso, ¿se puede vivir en una Argentina en default? ¿Qué pasaría si cayéramos en default y finalmente no hay arreglo? ¿En qué nos cambiaría el día a día según tu experiencia? Conociéndolo como lo conozco a Alberto, no soy amigo de Guzmán, no lo conozco, pero lo vengo viendo, se lo ve trotar, me encanta cómo trabaja. La posición que tienen está clarísima, que no busca una posición de default, bajo ningún punto de vista. No es bueno para nuestro país eso. Lo que ellos están diciendo con mucho criterio y con mucha estatura, apreciado por el Fondo Monetario Internacional, por 100 y pico de economistas y premios Nobel, que están mirando con seriedad los números que se expusieron, lo que te está diciendo es hasta dónde puede llegar la Argentina para cumplir, digamos, ¿no? Cuando vos te entregaste internacionalmente papeles al 78%, sabías que eso se pagaba 30, 60 y juicio. Todo el mundo sabíamos que esto era una porquería. Sí, Aníbal, ¿y vos qué pensás digo vos, ¿no? Con este tono diferente, realmente te encuentro con otra manera de ver, está bien, han pasado muchos años y ves las cosas de manera diferente tal vez, pero realmente me gusta escucharte de esta manera viendo cómo ves la cosa para Argentina. ¿Vos crees que es necesario no defaultear? O sea, hay que buscar todos los elementos para no caer en default. Vos, Aníbal Fernández, con la experiencia que tenés. Está haciendo el presidente. Pero a vos te pregunto, a vos personal. No, sí. Estoy muy enganchado con lo que está haciendo el presidente. Lo que está haciendo el presidente Guzmán es exactamente eso. Claro, pero ¿sabés dónde voy, Aníbal? Pero por ahí el 63% de los intereses y el 5% del capital es un número que, desarrollado y exhibido, muestra una ganancia, no está tirando a nadie. Claro, pero lo que digo, la ganancia que se imaginaba en aquel momento. Lo que digo es que podrías tranquilamente decirme, no, mira, Ale, ¿sabés qué? Que pague Pepito Pérez, no tenemos que pagar nada, lo pidieron los que estaban antes, cero, o sea, nada. No, la Argentina no es eso, no. Claro. Los países honestos no hacen esas cosas. Y nuestro presidente en eso ha dado una demostración acabada de lo que representa en el concierto internacional. Los países honestos no hacen esas cosas. Che, vos viviste situaciones complicadas desde el gobierno con Argentina en lo económico, después la encontraron y la enderezaron. ¿Realmente qué sentís que viene, Aníbal? ¿Estás algo preocupado? O sea, ¿qué crees que hay que estar atentos con lo que venga económicamente? Porque estamos en cuarentena, pero vos sabés muy bien que esto se ha frenado económicamente, la economía ha tenido un parate. ¿Qué viene, Aníbal? Hemos visto en los últimos días muchas expresiones respecto de lo que podía significar la apertura indiscriminada. No va a suceder en la Argentina, por un montón de razones, inclusive desde el punto de vista constitucional, porque la Constitución nuestra no permite que eso suceda. El Estado argentino es el responsable de esas políticas y al tener como responsabilidad esas políticas tiene que ponerse por delante con decisiones como las que viene tomando el presidente de la Nación y compensar todo el dolor que está produciendo en términos económicos. Va a ser muy grande. Yo recuerdo que con el tema del Río Turbio venía siguiendo una conversación que se daba en el marco del petróleo y el carbón, y que el presidente de los Estados Unidos decía que una modificación de esa matriz podía significar la pérdida de 3 puntos del Producto Bruto Interno Internacional y que por eso no estaban dispuestos a modificarla. 3% del Producto Bruto Interno Internacional. Yo creo que hoy estamos con el coronavirus en una pérdida del 12% del Producto Bruto Interno Internacional. Quiere decir que el mundo se ha roto. Se rompió, ese mundo que conocimos nosotros no existe más. Requiere de que todos
un poco la charla que tuvieron el otro día con el grupo de Puebla tiene que ver con esto, sentarse a la mesa y cada uno tratar de graficar la parte que le pertenece. Hubo una entrevista a la semana muy piola a Lula, y Lula lo que dice es exactamente eso también, ¿no? Sí. Ahora, sentarse, hablar entre todos, ver cómo se mira la cosa con mucho criterio, cómo hacemos para repartir de otra manera para que no haya tanto dolor. Claro, pero ¿qué mundo vendrá, Aníbal? Porque, a ver, será un mundo... Uno muy difícil. Sí, eso está claro, pero vendrá un mundo polarizado entre China, Estados Unidos, vendrá un mundo tripolarizado, podríamos decir, con tres, poneme otro bloque más, poneme China, Estados Unidos... Yo no sé si están así, pero que todos tenemos un pedacito de tarea que hacer en ese nuevo concierto, yo no tengo duda. Presta atención, ¿quiénes son los que están fabricando test en este momento? Y estás hablando de Estados Unidos, China, Suiza, Alemania, Singapur, Corea del Sur y Argentina. Nos estamos colando en una discusión que no pertenecíamos. Cuando había gente en el gobierno anterior que forreaba a la gente del Malbrán, y hoy te están mostrando que nos permiten nosotros hacer test serológicos de algo que ni lo razonábamos. Bueno, esto es lo que a mí me interesa que se vaya a ir viendo en las cosas que van a venir, en las cosas que se van a tener que pensar del mundo nuevo, que creo que van a tener que sentarse todas las naciones a discutir. Contame, siempre quise preguntarte el tema del microclima del poder. El otro día, vino Leandro Santoro, y me quedé charlando con Leandro porque él está muy cerca de Alberto, y hablábamos de los cacerolazos. Vos tuviste una definición, me parece muy interesante. Dijiste, pueden ser pocos los cacerolazos, pero con mucho contenido, y pueden ser muchos los cacerolazos con poco contenido. Yo le preguntaba a Leandro si Alberto había escuchado las cacerolas, o no el ruido, sino el mensaje. Y le preguntaba el microclima del poder. Vos que estuviste ahí adentro, seguís estando, pero no en el día a día, no tenés una... Y ahora te voy a contar, te voy a poner los pelos de punta, que es la famosa frase de Marcos Peña que decía que quería estar en una oficina al lado de Macri para abrir la puerta y tener línea directa para poder definir todo. El microclima del poder, ¿cómo es ahí? ¿Cómo define Alberto, por ejemplo, hoy? No sé, sos amigo lo tenés buena relación. ¿Cómo se maneja ese nivel Argentina? ¿Le tenés que dar bola a todos o tenés que concentrarte con 7, 8 de los que escuchás y no salís de ahí? ¿Te llame Pablo Roca para pedir algo o te llame el que te llame? La visión que tenemos es muy parecida con Alberto, venimos de la misma escuela. Yo tengo un amigo que ahora es presidente. Sí. No tengo un presidente que es amigo, yo tengo un amigo que ahora es presidente. Ese presidente es un tipo de una formación, de un cuadro de excepción, que está llevando a la práctica su política, y un cuadro de excepción no deja de ver nada. Nunca se subestima una posición, porque puede venir con esa posición un contenido que sea apropiado para analizar y llevar a la práctica. No deja de ver nada, no deja de ver nada, o sea, una protesta, un cacerolazo, un enojo. Todo se sabe, se mira, se aprecia, puede tener o no puede tener contenido. El que hablaba yo puntualmente del que vos estás mencionando era que habían logrado que la capital hiciera el ruido, pero la discusión era porque iban a sacar presos que nosotros queríamos sacar, que nunca tuvimos nada que ver con eso, porque el artículo 109 de la Constitución dice que el presidente no lo puede hacer eso. Entonces, lo inventó no sé quién, lo vendió no sé quién, y nosotros tenemos que salir a dar las explicaciones, que tampoco me gusta demasiado, ¿no? Pero tema microclima de poder, o sea, ¿termina formándose eso? ¿Es un mundo? No es un microclima, porque parece peyorativo lo de microclima. Somos poquitos y entonces nos encerramos, hacemos un scrum como en el rugby y resolvemos las cosas dentro del scrum, y no es verdad eso. La realidad es que todos tienen una responsabilidad por delante, algunos más grande, otro más chica, y cada uno tendrá que resolverlo de la mejor manera que lo sienta, con las directivas del presidente de la nación. A uno le toca hacer eso, pero nunca lo veo que esto esté llevado a la práctica desde posiciones definidas a priori. Esto más grande, esto menos grande, esto me importa, esto no tiene ninguna importancia. Bueno, viene 50 veces, el otro que venga una cada 2 años, así nos jode. No existe eso. La realidad es que el presidente no puede obviar absolutamente nada. Un presidente en serio estamos hablando, presidente, alguien que realmente asumió la responsabilidad de representar a su pueblo y llevar adelante sus políticas públicas. Los otros, bueno, qué sé yo. Escucha esta. Tema impuesto a la riqueza. ¿Dónde estás parado ahí? Porque te digo con qué nos corren cuando alguien, lo hemos tocado el tema aquí, y te dicen, le vas a poner un impuesto a las turbinas que van a sacarte el país adelante cuando esto pase. Es mentira eso. A ver. Es mentira. A ver. No son nada. Dale. Primero, que no estamos hablando de las empresas, sino que estamos hablando de las personas.
un determinado nivel de personas que tienen unos ingresos superlativos, que le ha ido muy bien, porque entre otras cosas las políticas del país le han facilitado que esas cosas sucedieran de esa manera, y que hoy le toca hacer un esfuerzo, y el esfuerzo hay que hacerlo. ¿Estás de acuerdo? Cuando te dicen, vas a tocar a los tipos que son los que generan el trabajo, mentira, no es verdad. Son una parte de su trabajo y montones de otros que generan. Pero ahí está metido Bulgeroni, Pablo Roca, están las grandes gente que respeto mucho. Yo no tengo un preconcepto respecto de ellos, y algunos de ellos, no tanto como el actual Bulgeroni, pero con Carlos he tenido una relación muy buena, personal, e inclusive alguna vez también me inventó formar parte de su tarea, de su trabajo, con lo cual mira el respeto que le habré tenido. No me quejo de nada de eso. Yo digo, el presidente tiene que hacer esas valoraciones, y cuando estamos en una discusión de esta característica tendría que ser apreciada, que el presidente tiene que llevar adelante para cumplir con todos. No puede dejar de hacerlo, tiene que hacerlo. Pobre país si no lo hiciera. Uno tiene cosas por mirar, que tiene la obligación de mirarlas. Cuando estamos discutiendo este tema de la deuda, yo tengo muchos amigos que hablan al máximo nivel financiero en la Argentina, y vos escuchás alguna de las cosas que dicen al máximo nivel y dices, ¿cómo este tipo llegó a esto para hablar esa pelotudez? Te cuesta pensarlo, porque a veces se enfrascan tanto en lo suyo, tipos que hacen números a una velocidad superlativa y a 50 centímetros del piso, volando siempre, pero que en la apreciación política del país en el que están viviendo pareciera ser que viven solos y que no se dan cuenta que los otros sufren, y que al sufrir también traen complicaciones que el día de mañana le pueden significar más dolor de cabeza que otro tipo de cosas. Hay que cumplirlas. ¿Y cómo se hace? Resolviéndola. ¿Y cómo se resuelve? Cuando un presidente tiene que tomar decisiones. Dice Martín Fierro, cuando venga uno a mandar. Bueno, vino a mandar. Tiene que cumplirse, se tiene que llevar a la práctica. Te hago las últimas tres, y voy a buscar el Aníbal que todos conocemos. En tu libro, hoy volví a repasar Sonceras, que está prologado por Cristina. Y bueno, arranca el libro donde justamente Jauretche deja abierta la posibilidad de sumar nuevas sonceras. Ahí vos anotaste un montón de sonceras: el problema de los argentinos somos los argentinos. Otras sonceras: que los empresarios piden siempre dos cosas: seguridad jurídica y mejor clima de negocios. Medios oficialistas versus medios independientes. Yo te podría preguntar quién es el medio pelo de la política hoy, pero me queda una pregunta sobre una soncera. A ver, dos. Primera, ¿qué soncera le agregarías vos como Aníbal Fernández? ¿Qué soncera le agregarías de los últimos 4 años de gobierno macrista a tu libro? Porque ese libro es del 2017. Si lo pudieses reeditar ahora, ¿qué soncera iría? Yo saqué un libro explicando las barrabasadas de este hombre, un inútil superlativo, que se llama Los profetas del odio, y después que sacamos otro libro con Carlitos Caramelo que se llama Las sonceras argentinas del cambio, porque teóricamente este hombre venía a representar el cambio y gracias a Dios se fue sin hacer más daño que el que hizo, que fue muchísimo. La realidad es que nosotros lo que quisimos siempre plantearnos, como en 1969 lo hizo Arturo Jauretche, de expresar todas las barrabasadas que decían respecto del gobierno de Juan Perón, expresar las que nosotros entendíamos se decían del gobierno de Néstor y de Cristina. Los únicos 3 gobiernos que el poder real no le daba órdenes al poder formal fueron el de Juan Perón, el de Néstor y el de Cristina. Un poquito el de Irigoyen, porque Irigoyen, por ser el primero... ¿Se cortó? A ver. Bueno. A ver si lo recuperamos en un segundito. Ahí volviste, Aníbal. Me cerrabas. Hola. Sí, me estaba cerrando la idea. Listo. Te decía que nosotros en eso estamos mirando siempre que los únicos gobiernos donde el poder real no le dio órdenes al poder formal fue con Juan Perón, con Néstor y con Cristina. Que Irigoyen un poquito lo intentó, pero tenía 5 terratenientes en su gobierno: el ministro del Interior, el de Hacienda, el de Agricultura, el de Obras Públicas y el canciller. Digo, hubo quien lo llevaron a la práctica, los gobiernos populares le molestan, claro, cuando nosotros decimos el problema de los argentinos, de la Argentina son los argentinos, comienza de esa manera, pero cuando vos empezás a escarbar un poquito termina siendo la migración de baja calidad. Y vienen bolivianos, chilenos, paraguayos, peruanos, no es bueno, eso habría que ordenarlo, qué sé yo. Mi abuelo, don Miguel Fernández, nacido en Mieres, Principado de Asturias, que vino en 1905, era la chuma ultramontana y era rubio y de ojos celestes, con lo cual la bronca siempre fue la misma. Pero después entonces cuando vos le sacás a relucir que estas cosas que hacen con los latinoamericanos y que las hacían con mi abuelo cuando él vino a la Argentina en aquel momento también,
termina sucediendo entonces que el tema no son los inmigrantes, sino que es el problema de la educación. Cuando vos revolcás y mostrás que la educación en la Argentina fue desarrollada para todos, que tenemos una amplia situación, que yo que tengo muchas críticas a Argentina, si hay algo que le podés reconocer es su condición de educador y de pensar por los otros en términos del futuro. Cuando terminás viendo esto, empieza a ser que no es un problema de la educación, sino que es la política en general. Pero cuando empezás a desarrollar las políticas que tienen que ver con lo nacional y popular y que uno está buscando para defenderlos, aquellos que menos tienen, los vulnerables, los pibes, los viejos, las mujeres embarazadas, los discapacitados, te aparece entonces que el quilombo realmente de toda la discusión no es que los argentinos somos lo peor que tenemos, el problema es el peronismo, siempre es el peronismo. Aníbal. Lo vimos desde el punto de vista nacional. Una vez, y con esto te termino, Alain Touraine en Francia dijo a Cristina que admiraba las políticas que había llevado a la práctica, que lo único que le faltaba era sacarse encima el peronismo. Mirá vos cómo será. Alain Touraine le dijo que se tenía que sacar de encima el peronismo. Sí. Bueno, se equivocó un poquito Touraine, pero no importa. Bueno, escribió mucho sobre la tercera vía, Alain Touraine. Buscó una alternativa a la tercera vía en Europa. Te agradezco mucho esta charla, Aníbal. Te mando un saludo y ojalá nos volvamos a encontrar para seguir charlando. Gracias, Aníbal. Ojalá, un abrazo grande. Bueno, Aníbal Fernández estuvo con nosotros. Un hombre convencido, como el que vamos a tener en un rato. Un hombre convencido en el liberalismo. Ricardo López Murphy. Vamos a estar hablando de lo mismo que hablamos con Aníbal Fernández. Deuda, default, cómo llevar a Argentina adelante. Fue ministro de Economía López Murphy, pero Débora Plager tiene mucho más para contarles. Sí, claro, y vamos a estar también preguntándole a López Murphy por lo que ha pasado hoy domingo, ¿no? Cumbre en Olivos, el presidente Alberto Fernández recibiendo a parte de su gabinete económico, fundamentalmente a Martín Guzmán, también a Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, y a Guado de Pedro, entre otras cuestiones, naturalmente analizando el tema de la deuda, semana clave en materia económica y también cómo sigue la cuarentena, que el 24 de mayo termina en esta fase, ¿no es cierto? Y habrá que ver cómo decide continuarla el gobierno nacional. Recién les contábamos un dato que se habla poco. En Estados Unidos se ha conocido en estos días casos de niños, de menores contagiados de una enfermedad que, bueno, desde hace décadas se conoce como síndrome de Kawasaki. Un médico japonés, justamente su descubridor en la Argentina. Hay muchos médicos especialistas en esto. El Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez tiene mucha experiencia, pero lo que se ha visto aparentemente allí en Estados Unidos es que ha habido una mayor cantidad de niños contagiados de esta enfermedad que podría ser una derivación de los contagios de coronavirus. Vamos a tomar contacto en Nueva York, que está un médico muy prestigioso, el doctor Ponieman. Le agradecemos muchísimo que esté a esta hora contactándose con nosotros. Soy Débora Plager. ¿Cómo le va, doctor? Hola, Débora, un gusto. Encantado. Igualmente, para mí también. Bueno, cuéntenos un poquito para poder comprender qué es el síndrome de Kawasaki y si tiene alguna vinculación en los Estados Unidos, algunos contagios que ha habido con la enfermedad de coronavirus. Bueno, lo primero que quiero contarte es que yo no soy pediatra. Yo soy médico clínico, esa es mi especialidad, aunque veo chicos de 17 para arriba, si querés. Pero soy uno de los directores médicos de una institución que se llama Somos, aquí en Nueva York, y que somos aproximadamente 2.500 médicos, en los cuales hay muchísimos pediatras, y conozco muy bien de esto. Esto sería algo, primero déjame decirte que sí, es un desastre, porque siempre aparece algo más de este virus, ¿no? Lo que te quiero decir es que la enfermedad de Kawasaki está bien establecida, generalmente pasa en chicos en etapa preescolar, y es muy rara, pero existe, y no se sabe la causa de la enfermedad de Kawasaki. Esto sería algo parecido, y ahora te cuento, que pasa en chicos en edad escolar y hasta los 21 años. Se vieron casos hasta los 21 años. Hay 137 casos y lamentablemente 4 fallecidos. Lo que ocurre es lo siguiente. En Estados Unidos. En Estados Unidos, exactamente. 137 casos con 4 fallecidos en Nueva York, porque, claro, esto se descubrió, te cuento, empezaron a hablar expertos pediatras de aquí y de que se habla todo el tiempo. Esto del Zoom existe para las personas y existe para los médicos. Hablamos mucho con otros médicos y esto fue un grupo de médicos aquí con algunos del Reino Unido que empezaron, se empezó a ver en el Reino Unido. Y aquí, en Nueva York, hace unos días. Te cuento que
esto acá ya pasó el pico, ustedes estaban hablando de la montaña, aquí la montaña ya pasó, y eso justamente no ocurrió durante el pico, esto ocurrió después. Y entonces te cuento las características. A ver. La forma aguda de la enfermedad, todos saben y la interpretan como algo respiratorio, ¿viste? Es una neumonía, es donde realmente por eso los respiradores y todo. Estos chicos hicieron un cuadro, pero pasó el cuadro y ya días más tarde... O sea, primero cursaron el coronavirus de forma leve. Bueno, muchos ni sabemos que habían tenido el coronavirus hasta que se les empezó, claro, hasta que se les empezó a hacer ahora, retrospectivamente, se le hace los anticuerpos y se ve que los tienen. O sea, como se está describiendo esta enfermedad, o lo que se cree, de vuelta, 137 casos y lleva unos días de descubierta, si querés, esta enfermedad, o este síndrome, como se llama, es un síndrome que aparentemente es una reacción inflamatoria, inmunológica que ocurre días más tarde. Si hay otros casos, otras enfermedades que ocurren así, y se cree que el Kawasaki sería una respuesta a un virus también, pero de nuevo, no se sabe. Entonces, a ver, y para comprender, o para los que no conocen, ¿cuáles son los síntomas del síndrome de Kawasaki? Primero, que empieza con fiebre alta. Te voy a contar los de este síndrome, que ya le pusieron un título, si querés, un nombre, que es, digamos, síndrome multisistémico porque afecta muchos sistemas, muchos órganos, inflamatorio y en chicos, en la población pediátrica, si querés. Bueno, y empieza así, empieza con fiebre, todos tuvieron fiebre. Todos tuvieron fiebre de más de 38, o sea que tienen fiebre alta. De nuevo, no necesariamente cursaron el curso que conocemos de la enfermedad. Y empezaron con algo, ya te digo, inflamatorio terrible, con marcadores inflamatorios que ya los médicos los reconocemos porque son la proteína C reactiva, la ferritina, o sea, laboratorios muy importantes de inflamación, y luego varios órganos que pueden estar comprometidos. Vasculitis, o sea, enfermedad vascular, y también incluido el corazón, que en eso lo hace parecida al Kawasaki, y también puede ser afección renal, de la piel, como también el Kawasaki lo hace, etcétera, pulmonar. Hubo siempre inclusión gastrointestinal con diarrea, vómitos, etcétera. O sea, son chicos que presentan estos cuadros, requieren internación, se ponen bastante graves. 137, pero por suerte, digamos, es terrible que se hayan muerto. ¿Y esto ha quedado circunscripto, por lo menos en lo que los médicos han descubierto hasta ahora, solamente a los Estados Unidos, o ha habido otros países que ahora que pasó el pico de la pandemia empiezan a ver estas consecuencias? Bueno, viste, es muy buena la pregunta, pero en realidad uno no puede diagnosticar lo que no conoce. Entonces ahora, por ejemplo, aquí en Nueva York empezó y ya se alertó a los otros 49 estados y ya empezaron a aparecer, cuando vos lo empezás a buscar, empiezan a aparecer casos. Porque a veces puede subdiagnosticarse, digamos, ante la falta de información o el desconocimiento del mundo de la ciencia y también de los propios pacientes, pensar que es una patología disociada del coronavirus, pero no, evidentemente hay una relación con la pandemia. Está bien para poner el foco, ¿no? Lo que sí se sabe es que esta, así como el Kawasaki, la enfermedad de Kawasaki, no se sabe la etiología, acá sí se sabe, y eso no hay duda, por eso ya se le puso nombre, que es debido al COVID-19, exactamente. Doctor Ponieman, muchísimas gracias. Ha sido muy revelador escucharlo y bueno, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Muchas gracias, muy amable. Gracias a vos, gracias. Chao. Bueno, seguimos con Ale porque ya vamos a hablar en un minutito nada más con Ricardo López Murphy. Alejandro, vamos a preguntarle un poquito por la situación económica. Esta ha sido una semana muy delicada. Tuvimos el dólar blue en 138, una brecha entre el dólar oficial y el paralelo que muchos expertos dicen no se daba por lo menos desde hace 60 años. Sí, Débora, y nos gusta escuchar distintas campanas y nos gusta, como lo venimos haciendo habitualmente en este programa, poder escucharlos a todos. Y en este caso Ricardo López Murphy va, como lo definía yo, un hombre convencido porque no ha cambiado su forma de pensar, han pasado los años y Ricardo defiende lo que él cree en materia económica y bueno, nos parece muy valioso escuchar su palabra con lo que viene en Argentina. Ricardo, Alejandro te saluda, ¿cómo estás? Está Débora aquí, gracias por escucharnos del otro lado. Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo estás, Ricardo? Arranco por lo primero, y te he leído en una nota que diste al diario Clarín hace unos días, y hablas que se viene un mundo con inflación, no solamente una Argentina con inflación, un mundo con inflación. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Y a qué te referís cuando me hablas de un mundo con inflación?
No, yo creo que para combatir la pirámide, es decir, no el virus, sino las consecuencias del virus, los países más desarrollados del mundo han llevado adelante un esfuerzo monetario y fiscal enorme, o sea, déficit como no veíamos desde la Segunda Guerra Mundial, y también programas de expansión monetaria extraordinarios. Eso yo creo que luego de la pandemia parte va a ser revertido, pero parte de esa enorme expansión monetaria, ya por la política monetaria tiene rezagos, pero yo creo que una parte de esa enorme expansión monetaria en el mundo se va a traducir en una mayor tasa de inflación, o sea, en vez de ser 1,5 como eran los países desarrollados, probablemente vayamos a tasas de 3,5, 4. Eso, digo, para recordar, esa fue la tasa media de inflación de la moneda americana entre 1929 y 1989. No estamos usando algo que no ocurrió. Esto es muy importante estratégicamente para Argentina, porque si yo tengo razón, eso obviamente es una hipótesis de trabajo, pero creo bastante sensata, llegar a un arreglo por la deuda en términos razonables, o sea, algunos puntos por debajo de lo que está contratada, pero más alto de lo que dice el gobierno, a esas tasas de inflación se amortizaría prácticamente la deuda por la inflación. Por eso es muy importante no caer en el default y no exponernos a una situación que el resto Ricardo, de los países va a aprovechar. En ese sentido le quería preguntar, porque usted recién hablaba del 89, ¿no? Yo leí algunos datos respecto de la brecha cambiaria, de lo que pasó esta semana, respecto del dólar BRUT, tocando los 183 y lo que está pasando con el dólar oficial, o el MEP, o el contado con liqui, y decían que esa brecha tan amplia no se veía desde el año 89. Y yo pensaba, recién usted hablaba justamente de eso, era otro contexto, estábamos en plena hiperinflación. ¿Qué significa hoy tener una brecha cambiaria tan grande? Bueno, es una brecha muy elevada y muy nociva. Eso significa que ahí hay varias cosas. Una de ellas es que nuestros vecinos han devaluado mucho. El tipo de cambio relevante para Argentina es el de Brasil, el de Uruguay, el de Chile, es decir, lo que hacen nuestros vecinos. Ustedes recuerden que el presidente Fernández habló que un tipo de cambio de 60 era razonable para agosto, septiembre del año pasado. Eso hoy estaría en 85. Entonces, parte del problema es que el gobierno ha atrasado el tipo de cambio como una forma de, como se ha hecho muchas veces, yo creo equivocadamente, como una forma de enfrentar la tasa de inflación. Perdón, Ricardo, para. ¿Para vos el dólar a 65 está atrasado? Yo creo que claramente, sobre todo teniendo en cuenta la caída de los precios de las commodities que forman parte de nuestras exportaciones y sobre todo la devaluación tan fuerte que han tenido los países vecinos. Escuchame una cosa, Ricardo, ¿y el blue por qué se fue a 140 mangos? No, pero vamos despacio. Yo dije, esa es una de las razones, la devaluación de los vecinos. Otra razón es que la política monetaria está desbordada, o sea, la emisión, ¿no? Estamos creciendo la tasa de expansión monetaria, mirando contra mayo del año pasado, estamos arriba del 100%. Y si yo anualizo los últimos 3 meses, no me lo hagan decir, pero es un número extravagante. Claro. Ahora, todos entonces, los economistas... tarde o temprano va a generar inflación muy alta y el golpe inmediato de ese desborde monetario es en el tipo de cambio, y eso lo están viendo en el tipo de cambio libre. Claro, pero eso te quería preguntar. Y un tercer factor recién decía usted, Ricardo... Sí, termine y le repregunto, sí. No, el tercer elemento es el que mencionábamos, es decir, yo creo que si llegara a un acuerdo eso liberaría muchas presiones, porque hay gente que está proyectando un escenario muy adverso, que en gran medida es que de este lío no salimos. Entonces yo creo que cerrar un acuerdo
internacional con los bonistas, porque la deuda es muy chica, son 65.000 millones de dólares. Luego cerrarla domésticamente, llegar a un acuerdo con el fondo y los organismos multilaterales, despejaría un poco esas visiones tan, digamos, tan negativas que hay. Entonces esos tres factores, el exceso de expansión monetaria, la devaluación de los vecinos y la sensación que no se logra cerrar, digamos, el acuerdo que sí, son parte de una explicación posible. Ahora, le quería repreguntar respecto de la tasa de inflación, porque usted recién decía que el dólar oficial estaba claramente atrasado y hablábamos de esta brecha tan amplia, ¿no?, que no se daba por lo menos desde hace 60 años entre el oficial y el paralelo. Ahora, los precios de la economía, sobre todo los precios de los alimentos, porque la inflación en alimentos, en este último dato que tenemos del INDEC, duplicó a la media y eso viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. ¿Por qué se rige? ¿Por qué dólar se rige? Porque hay una creencia de que... Bueno, yo diría la situación es muy anormal. A mí no me parece que lo que yo... Mire, primero, las políticas monetarias tienen rezago, no operan inmediatamente. Por ejemplo, el año pasado el gobierno anterior había reducido la tasa de expansión monetaria, pero no la había eliminado, pero la había reducido. Pero eso no impacta inmediatamente, eso impacta con un cierto rezago. Esta enorme expansión monetaria no impacta inmediatamente, va a impactar, yo calculo, en el segundo semestre, sobre todo en el último trimestre. Yo creo que toda la medición de inflación, convengamos que en esta situación tan excepcional, que yo nunca había vivido y creo que nadie había vivido, yo me imagino que el muestreo de precios no es perfecto. Yo no veo inspectores recolectando precios. Me parece que las estimaciones no son homogéneas y no estoy haciendo ningún cargo. Me parece que en todos los países hay problemas técnicos para resolver esto. Ricardo, supongo que en el caso de alimentos es más fácil hacer ese muestreo, ¿no? Quiero hacerte una pregunta más con respecto al dólar porque estoy obsesionado y estoy preocupado. ¿Qué pasaría si la cantidad de pesos que se están emitiendo se fueran a comprar dólares? ¿Es una bomba atómica si se da eso? Bueno, hasta ahora eso, ¿por qué no ocurrió? Yo diría que hay un factor técnico fácil de entender. En una circunstancia como esta, la gente tiene más liquidez, ha subido mucho la demanda de circulante en términos reales. Uno, en esta situación tan anómala, todas las familias argentinas tratan de tener algo de liquidez para poder enfrentar sus compras. Y tienen algo más de lo que tendrían en una situación normal en sus cuentas bancarias. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Parte de la explosión no la tenemos porque bajó la velocidad de circulación. O sea, la inflación depende mucho de la velocidad de circulación. Bajó por esta circunstancia anómala. Y segundo, el gobierno, digamos, la política oficial ha esterilizado un enorme volumen de emisión en los bancos. O sea, el dinero se reserva para el gobierno y eso no se puede hacer todo el tiempo, pero circunstancialmente eso es lo que ha hecho que la presión sobre el dólar sea intensa, pero no sea desbordante. Claro. Ahora, siguiendo lo que preguntaba Alejandro, esta semana se conocieron algunos números que a mí me impactaron muchísimo. Es una suerte de cruce entre los datos del Banco Central y algunos datos vinculados con la fuga de capitales. Yo no sé si López Murphy va a coincidir o no, pero se hablaba de 219.000 millones de dólares en billetes físicos en poder de los argentinos en lo que se llama el colchón, que tiene muchas variables, ¿no? Y ese dato son 69.000 millones de dólares más de lo que había en los colchones hasta 2015, es decir, que creció durante el periodo de Macri lo que se llama fuga de capitales, o bueno, esto de ir al dólar y guardarlo en el colchón y no incorporarlo al sistema. Ahora, ¿qué pasa con los argentinos? El número me parece exagerado. Por eso, sabía que le iba a parecer exagerado, pero sea un número menor aún. Lo que creo, a ver, Débora, es verdad que en la Argentina se compraron un número extraordinario de dólares billetes por millones de personas. ¿A usted qué número le parecería más adecuado, por ejemplo?
Si tuviera que hacer un número. número. El número es muy grande, está en decenas de miles de millones. Ese número se explica porque le hemos quitado a la moneda 13 ceros, y quizás le quitemos 2 más ahora, o sea, 15 ceros. Cada cero es 1000% de devaluación. Hemos saqueado, es decir, los gobiernos argentinos han saqueado a los tenedores de peso y digamos, la defensa que nuestros ciudadanos han tenido es comprar divisas extranjeras. Y el otro factor que también ha jugado en contra es que 5 veces hemos confiscado depósitos, entonces 9 veces hemos defalteado. ¿A usted le asombra la desconfianza? A mí me sorprende que no sea más todavía. Claro, bueno, sí, claramente la economía bimonetaria de la Argentina tiene una sola explicación, que es la inflación, que es un problema endémico ya de nuestro país. Que es un problema del desorden fiscal y monetario que hemos tenido, que el gobierno ha reconocido en los documentos a los acreedores, es impactante. Uno de los documentos cuenta que hace 60 años que tenemos unos déficits descomunales agravados severamente entre el 2007 y el 2015. Ahora, Ricardo, esto que usted dice respecto del déficit y la emisión monetaria, que era un tema que ustedes, los economistas liberales fundamentalmente, defendían siempre como un argumento muy valedero, hoy pareciera ser un argumento que coronavirus mediante está puesto en duda en el mundo, ¿no? Ya nadie habla hasta Angela Merkel, ¿no? Bueno. Hablaba de la necesidad de tener un déficit para financiar de alguna manera esta situación de crisis tan extraordinaria. Y la emisión monetaria para los argentinos pareciera ser la única salida, por lo menos por el momento, ¿no? Pero espere una cosa, esa prueba de la relación entre dinero e inflación es una prueba universal que ha tenido miles de confirmaciones empíricas. Es decir, lo que, como yo le expliqué antes de esta pregunta, en el dinero hay rezagos. En general, cuando usted toma unos meses, la correlación no es perfecta. Cuando usted toma 10 años de expansión monetaria, le da una alta correlación. Es justamente esos desbordes monetarios circunstanciales en los países desarrollados, yo creo, se lo voy a poner, Débora, de una manera gráfica para que todo el mundo lo entienda. Dale, para cerrar, Ricardo, una pasta de un tubo de dentífrico es fácil. Volverla a meter es muy difícil. Bien. Entonces, usted ha explotado la cantidad de dinero, parte de eso en el mundo, en países que no han hecho lo nuestro, que no estafaron sistemáticamente a sus ciudadanos, parte de ese exceso de expansión monetaria va a traducirse en una más alta tasa de inflación. Yo creo que esa mayor tasa de inflación va a obligar a esos países a una política muy prudente en la pospandemia. Pero en la pandemia, yo diría, por ejemplo, si el gobierno argentino dijera, en el último trimestre concluye la pandemia, vamos a hacer un programa de consolidación fiscal y de esterilización monetaria del estilo, para poner un caso de Arturo Frondizi en diciembre del 58, yo creo que la gente tendría menos nervios. Bien, gracias. Ricardo, te despedimos y gracias por este rato. Y estoy viendo la teoría de Keynes atrás, el librito. Lo tenés ahí puesto en primera anaquel. Yo he leído con mucho... La diferencia con mucha gente que yo he leído a Keynes con mucho cuidado. Hay un libro excepcional de Keynes para los que le interese este tema de la inflación, que se llama Un Tratado de Reforma Monetaria. Uno de los mejores libros que leí en mi vida, vendría muy bien a todos. Un abrazo, Ricardo. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, querido. Ahora, cuando vos ves el número 200.000 millones de dólares, sea más o menos, porque López Murphy le parecía exagerado haciendo este cruce entre los datos del Banco Central, que los argentinos tenemos en dólares en el colchón, es impactante y te da cuenta de lo enferma que ha estado la economía. Permiso, yo me voy a pasar acá atrás, me va a matar el líder, perdón, me voy caminando para acá porque tengo que hablar con Juli. Vean esto. Un hacinamiento evitable porque están en vías de extinción, parecen los cajeros automáticos en Argentina. ¿Qué haces, Juli? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, estábamos hablando desde que arrancamos el programa de cómo haces a ir a un cajero y que no te pase de tener que fumarte 10 cuadras de cola. ¿Por qué pasa eso? ¿Tenés explicación? Fíjate que lo que acaba de explicar López Murphy tiene una completa correlación con esto. ¿Por qué la gente en Argentina quiere efectivo? Está cansada de que los pesos no valgan nada.
Entonces, muchas sucesivas devaluaciones hacen que vos necesites el efectivo constantemente y no nos educamos financieramente. ¿Qué datos te puedo dar respecto de esto? ¿Por qué no hay cajeros suficientes? Yo no sé si no hay cajeros suficientes. Si los comparamos con algunos países de la región, probablemente. Se llaman puntos de acceso al efectivo. No hay falta de cajeros, sino también acceso a ventanillas de cobranza o algún lugar donde vos puedas extraer el cashback. Esto que vos vas a una farmacia y te lo da. Bueno, en Argentina tenemos 9 puntos cada 10.000 habitantes. Tenemos 9 puntos cada 10.000 habitantes. O sea, 9 lugares donde vos podés ir a extraer efectivo cada 10.000. ¿Cómo estamos con respecto a otros lugares? ¿Cuántos tiene México? México tiene, números redondos te voy a dar, 12. ¿Cuántos tiene Brasil? 23. ¿Y cuántos tiene Colombia? 40. Dale. Bueno, pero... Dale, 40... Pará. Sí. ¿Colombia tiene 40 cajeros por 10.000 habitantes? Sí, no son todos cajeros. En algunos casos hay ventanillas de kioscos que te extienden a vos el efectivo, como hoy vos vas al supermercado y sin hacer la compra podés pedir con tu tarjeta de débito. Me estás dando la razón, hay pocos acá. Hay pocos si lo mirás con esos lentes. ¿Cuántas personas crees Perdóname, pero ¿con qué lentes voy a verte? Me tengo que comparar con otros números. Mirá este dato. ¿Cuántas personas en la Argentina están bancarizadas? La población total adulta, ¿cuánta está bancarizada? ¿Me preguntás a mí? Sí, ¿cuánto crees? ¿De la población adulta en porcentaje? Sí, ¿cuánto? ¿Cuánto crees que de los argentinos estamos bancarizados? Teniendo en cuenta esta imagen, ¿no? Que mucha gente espera. Déjame sacarte una cuenta rápida por los niveles de pobreza que tenemos y de trabajo y de informalidad y de desempleo. Debemos estar en entre... Es que me animo... No lo hablé esto. Entre el 35 y 40%. Bueno, el 82% de los argentinos tiene cuenta bancaria, pero no la usa. Entonces, si el 82% tiene cuenta bancaria... Claro, lo que te quiero decir con este dato es, acá el problema no es que nos falta bancarización, nos falta educación financiera. No, son dos cosas distintas. Vos lo estudiaste el tema. Lo estudiaste mucho y por eso lo estás contando y la gente te cree cuando lo contás. Hubo un momento... Y te lo dice un flaco de 48 años. Sí. Hubo un momento que el banco pasó a ser inentendible. Exacto. No me preguntes en qué momento fue y durante cuánto tiempo fue, pero yo en un momento dado no entendí un carajo del banco. Es cierto. Me mandaron a lo que antes iba a cobrar un cheque por ventanilla, a cobrar, a depositar el sueldo. Me mandaron un cajero, me dieron una clave, voy al banco, desapareció el gerente, tenés un tipo que te manejaba no entendí más el banco. Es cierto. Yo estoy acostumbrado a un banco de chiquito, iba con mi mamá, mi papá en San Vicente, mi vieja iba a pagar los impuestos, la luz, el gas, sacamos el descubierto, tenía un quilombo con el gerente, lo hablaba. No entiendo más el banco. Te entendí todo. ¿Vos entendés el banco? Pará. ¿Lo entendés? Es burocrático. Lo que vos decís es, el banco es burocrático. Hay un montón de herramientas digitales que hacen que sea más eficiente y más fácil que vos puedas usar efectivo. Pero para una herramienta digital tengo que tener una tablet o un teléfono. Veía un señor mayor ahí que... Te puedo asegurar que si yo le enseño ahora a una persona que no sabe usar el cajero una herramienta digital en el celular, lo usa más rápido porque sabe usar redes sociales. Acá el problema es, primero, una guerra entre la fintech, que son las empresas que tienen estos servicios que son alternativos al banco, y los bancos. Después, normativas que el Banco Central saca y no se cumplen o no se llevan adelante, no se desarrollan. En 2018 hubo un comunicado del Banco Central, escuchá esto, que era para democratizar las bocas de expendio y el uso de otras herramientas que no sean dentro del banco. Vos podías haber ido a una ferretería y mientras comprabas tornillos le decías al ferretero: necesito que además del tornillo, yo quiero depositarle, no extraer dinero como hacemos hoy en el supermercado, depositarle estos pesos que me sobran en mi cuenta bancaria con esta tarjeta de débito. Eso hubiera sido posible. ¿A quién le echo la culpa hoy? Yo necesito irme de acá tirándole una bomba a alguien. Bueno. ¿A quién le pego al aire? A un delegado gremial que todos conocimos el 3 de abril, que hizo lobby porque esos comercios no son bancos, por lo que no tienen empleados bancarios. Pará. Mirá que el nombre que des para que nos enojemos. Lo voy a dar. Vos sos la piloto de dron, viste, que nos marcás donde. A ver, un delegado gremial, ¿qué hizo? No, lo que no quiere esa persona es que un personal no bancario esté manejando dinero como si fuera un banco. Como Brasil.
Claro, como hace Brasil, como hace Perú, como hace Colombia. O sea que yo en Brasil entro a un supermercado y si quiero sacar, bueno, acá se puede. Acá podés sacar, no podés depositar, no podés cobrar un cheque en un supermercado y en otros países se puede. ¿Y por qué no quiere ese delegado gremial? Porque está defendiendo su metro cuadrado, le digo yo. El metro cuadrado es, tengo mucha gente empleada en un banco, tengo muchos bancos, si yo no les defiendo que estén sentados en una caja y les den esa tarea, probablemente se queden sin trabajo. Y es un tema de debate. Hoy hablé mucho con el Banco Central. Si lo presentás así, es un tema de debate y en este caso él está cumpliendo el rol para el que está puesto ahí. Tiene que defender a sus laburantes. Bueno. Porque si le abre la canilla a que se pueda poner plata en cualquier lugar, vamos a poner acá. Hodgman pone un cajero acá y depositamos. Claro, escalemos un poquito más arriba y también responsabilicemos a las empresas que tienen esos empleados y también al Estado por no hacer que esas empresas tengan que cumplir con esa normativa que hoy, si querés, la revisamos, está vigente, lo que pasa es que no se puso nunca en práctica. Perdón que me encanta este tema. Estaba ahí en rutina, yo no sé si... ¿Laburaste el tema del billete de 5 lucas? Sí, estuve todo el fin de semana tratando de averiguar qué iba a pasar con ese billete. ¿Existió ese billete? Existe el proyecto, llevó 2 meses de diseño y de debate respecto de qué iba a pasar con el billete, si se sacaba, si se imprimía, si no, quién iba a ser el personaje que lo representaba y finalmente lo que se decidió es que por ahora el billete no va a salir a la calle. Esto es oficial, esto me lo confirma el Banco Central y tengo entendido que es una decisión política. Ahora, ¿qué pasó en el transcurso de por qué sí, por qué no? Y finalmente no va a salir. No va a salir. ¿Por qué? Y no sé, Debbie, si me querés tirar a ver, charlarlo entre... Primero te cuento que la cara de Ramón Carrillo ya es el primer foco de discordia, porque acaba de salir también un repudio del Centro Simón Wiesenthal, porque Carrillo se había declarado admirador de Hitler, por ejemplo. Entonces Carrillo como figura muy controversial, que iba a ser una de las figuras junto con Cecilia Grierson que estuvieran en este billete. Así que habría que revisar, tanto hablamos de las ballenas y todo el escándalo de los billetes de los animalitos con Macri, ojo también con qué ponemos, ¿no?, en los billetes. No sé si finalmente se va a hacer. Claro, y no solamente es el tema de quién está en el billete, sino lo que representa. Claro. Si vos volvés a emitir un billete con tanta denominación, quiere decir de que tu inflación se va a las nubes. Más allá de que el índice de inflación de este mes dio menor o dio menos que el mes anterior. Es lo que acaba de explicar López Murphy. Claro. O sea, es toda la misma rueda, gira sobre lo mismo. Bueno, voy a vender y seguimos porque tenemos mucho más. ¿Te quedó algo, Juli? Quedan toneladas de información, pero tenés que vender. Tengo que vender y seguimos después. Esta semana fue el Día Internacional de la Enfermería y la verdad que el personal de salud sigue siendo en el mundo y en la Argentina naturalmente también el principal foco de contagio, de exposición del coronavirus. La mayor cantidad de contagios y de muertes lamentablemente se da en el personal de salud, en aquellos que están en la primera línea de combate contra la enfermedad, tanto médicos como enfermeros que hacen una tarea realmente magnífica, que merecen toda nuestra admiración. Esto es para ellos. Hace 23 años que soy área de neonatología. Lo más importante de mi tarea, en mi caso que me dedico al área de neonatología, es el cuidado de los recién nacidos en todas sus etapas. Hace 10 años que soy enfermero de terapia intensiva y lo más importante de mi tarea, la contención emocional del paciente, del familiar, plan de cuidados. Ejercer en este contexto de pandemia es más difícil, como que demanda de nosotros un esfuerzo mayor, ya que tenemos que investigar más, informarnos más, tuvimos que realizar cambios en muchas de nuestras rutinas o procedimientos que realizábamos antes. Y el mayor desafío de ser enfermero en estos tiempos es el estar todos los días adaptándonos y actualizándonos sobre la nueva información que aparece sobre el coronavirus, sobre las medidas que se toman a nivel mundial o nacional. Es un desafío que creo que acá en el sanatorio estamos a la altura de las circunstancias. Yo creo que con esta nueva situación del coronavirus y la pandemia mundial, el reconocimiento de los profesionales de la salud ha ido en aumento. Creo que realmente este es el año de enfermería, en este año nos hacemos visibles, en este año estamos influenciando a la comunidad y eso me parece que es bueno para nosotros, eso me da alegría o me da orgullo de mi profesión. Los aplausos de la gente a las 9 de la noche ha sido emocionante, la verdad que es algo que nunca me imaginé que iba a pasar
Se agradece mucho y esperemos que continúe y que sea algo post pandemia también. Es emocionante que la gente nos pueda reconocer, que puedan darse cuenta que somos necesarios y que los estamos acompañando, y también da mucha fuerza porque eso necesitamos. A ustedes, quienes no tienen permitido el ingreso a la unidad, dejando a su familia en nuestras manos y dejando aquí su corazón roto. A ustedes queremos decirles que en estos momentos de crisis, nuestras manos son sus manos. Estamos unidos en un gran corazón y cada vez que hacemos algún procedimiento que su familiar necesita, ponemos nuestra alma en ello. Todos somos uno y en estos tiempos difíciles hemos aprendido a sonreír bajo el barbijo, a besar con el alma, a abrazar con la mirada y a acariciar con el pensamiento. Los cuidamos como si fuesen nuestra familia, porque si algo hemos aprendido en esta pandemia es hacer todos uno. Sus familiares no están solos. Estamos aquí con ellos y estamos trabajando sin descanso para que de corazón pronto puedan abrazarnos. Muchas gracias. Bueno, Débora, encaramos una semana crucial porque el jueves vamos a saber finalmente si esto se tira para atrás como abríamos el programa o si no. Claro, exactamente. Y te diría que hay 3 datos, ¿no?, que están mirando hoy las autoridades. El presidente Alberto Fernández mira fundamentalmente la cantidad de camas ocupadas de terapia intensiva. Vos sabés que hoy tenemos afortunadamente 147 de un total de 10.477. Este número lo sigue día a día el presidente Alberto Fernández para ver la evolución de la enfermedad y tomar las decisiones en ese sentido, porque el sábado 24 de mayo vence esta etapa, digamos, de la cuarentena y será el presidente quien tenga que anunciar cómo siguen las próximas medidas, ¿no? Las claves de la política de la semana, ¿por dónde vienen? Vamos a charlarlas un minutito antes de despedirnos y ya dejarlos descansar un poco. Y me parece por el cruce, ¿no? El tuit de hoy del ministro Goyán de la provincia diciendo que el foco era de la capital federal. Parece que yo tengo fuerte. Algo de info, pero la tengo que leer. Dale. A ver, y acá incluso tengo la foto. El viernes pasado se reunieron en la sede del gobierno porteño Vidal, Ritondo, Álvaro González, que son parte de la oposición, podríamos decir. Evaluaron esta especie de ataque de cierto grupo de intendentes, sí, exactamente, a Vidal y a Larreta. Y a mí lo que me dicen es que a partir de esta semana cambia el tono. O sea que no va a ser como venía siendo, que se rompió algo. Esto es lo que a mí me cuentan, que hay que tener en cuenta también. Ojalá así sea, ¿no? Me parece que no son tiempos para grietas o discusiones o divisiones, sino para trabajar de manera conjunta, ¿no? Mientras por lo menos dure esta enfermedad tan dura, ¿no? Debbie, buena semana. Te felicito mañana con todo en Intratables. Mañana en Intratables, te veo también a vos a las 4. Gracias por todo, gente. Chau, hasta mañana. Chau.